Perfectísimo. Pues bueno, en lo que se van terminando de unir las demás personas, aprovechamos para hacer las introducciones. Habrá algo de tiempo porque la verdad este taller con Datlas va a estar muy bueno, pero sí va a requerir esta hora y media, 2 horas de su tiempo. Entonces, pues bienvenidos a un programa más del Monterrey Digital Hub. Para los que no hemos tenido el gusto de conocernos, mi nombre es Luis Manuel Jaramillo. Yo estoy encargado del aporte de Digital Marketing y Comunidad para el Monterrey Digital Hub. Y bueno, este es un programa más que estamos haciendo. Ahora tenemos un taller de storytelling de datos y esto lo hemos visto ya que tanto corporativos como emprendedores nos han tocado que nos platican que tienen inmensas bases de datos, tienen muchísimos insights que proyectar, pero al momento de hacer toda esa traducción de datos a sus equipos ejecutivos, ahí es donde en verdad está el verdadero reto de estos centros de excelencia. Entonces encontramos a un experto que también es parte de la comunidad de Digital Hub, el equipo de Datlas. Ya tienen muchísimos años de experiencia, tanto fuera de su emprendimiento como ya formalizados como Datlas. Entonces tuvimos la mejor opción de tener este taller de storytelling para que todas estas personas que se encargan de ciencia de datos, algunos de business analysis, cómo puedan expresar de la mejor manera todos estos insights que están recopilando en su profesión para ahora sí presentar un proyecto muchísimo más formal, ya sea internamente en la corporación como externamente a algún cliente. Entonces, con esto me acompañan Pedro Vallejo y César Salinas, fundadores del equipo de Datlas. Y pues bueno, muchachos, muchísimas gracias por su tiempo y para todos los asistentes espero que disfruten muchísimo del taller. Muchas gracias. Excelente, Luis. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por levantarse, gracias por dedicar su tiempo. Verán que valdrá la pena y les vamos a pedir las siguientes 2 horas de su atención, no para que nos tengan de fondo de pantalla mientras están en llamadas, no para que a lo mejor estén en otras 3 juntas, sino tratemos de involucrarnos, de integrarnos y dentro del recorrido de hoy les vamos a pedir en algunos momentos su participación. Como ya mencionó Luis, para que nos pongan un poco de cara, somos el equipo fundador, pero pues en realidad solo somos representantes y a veces le quitamos el crédito a ciertas personas de nuestro equipo, pero tenemos un equipo de más personas que nos ayudan y nos abalanzamos en el tema de ciencia de datos. Hace unos 6, 7 años tuve la oportunidad de conocer Silicon Valley, las grandes empresas, y me enamoré del Big Data y a partir de eso dijimos, ¿por qué no lo hacemos en México, en Monterrey? Y bueno, de la mano del Digital Hub hemos estado creciendo, orgullosos miembros, ¿verdad?, de los programas del Digital Hub. Seguramente aquí nos hemos visto y pasando el COVID, aquí nos podremos también echar un café juntos. Entonces, un breve comercial. Nos dedicamos a qué? A desarrollar soluciones para transformar datos en decisiones de una manera ágil y sencilla. Esto lo hacemos con información georreferenciada, es decir, que tenga alguna dimensión de coordenada, de colonia, de código postal y apalancando técnicas de Big Data e inteligencia artificial. Esta es nuestra solución, nuestros portafolios de soluciones tenemos más, pero los que más nos conoce la gente es el mapas de inteligencia. Tenemos un sistema que se llama Laura de reportes automatizados. Tenemos también dashboards y también apoyamos a algunas empresas con consultoría. De hecho, hemos ayudado a algunas empresas con este tema de storytelling. Oye, ¿por qué tengo tan buenos científicos de datos o por qué estoy haciendo crecer un área analítica? Pero ese pitch no se siembra, ese pitch no se queda en la mente de las personas o tal vez no es suficientemente memorable, todavía no puede persuadir. Entonces pensamos que el storytelling, al igual que en otras técnicas, es un buen recurso. Además, para nosotros no es nuevo contar historias. Desde hace 6 años tenemos un blog en donde contamos todas nuestras experiencias de emprendedores y también platicamos de muchos casos de analítica y transformación digital. Algunos de nuestros blogs han sido publicados por el periódico Reforma y también han sido publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y este año empezamos un podcast, Café de Datos, donde algunos de la comunidad del Digital Hub ya fueron entrevistados y seguramente estarán por ser entrevistados, pero platicamos con la gente que está en el frontline de las analytics y de los datos dentro de muchas compañías mexicanas y también de otras partes del mundo. Se lo recomiendo mucho, la suscripción es gratuita y llegamos al top 15 de Spotify en la categoría de tecnología este año, así que no se lo pierdan. Creemos entonces, y acompáñenos en esta visión durante esta conversación, que el storytelling de datos es más importante que nunca hoy, porque la gente está sobreinformada, porque a lo mejor tenemos 2 celulares, 1 o 2 computadoras, nos están llegando noticias, notificaciones, tweets, Facebook. Entonces, ¿cómo volvernos un poquito más memorables? Es muchas veces el reto y es muchas veces lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, en realidad, hoy los datos, pónganse a pensar un poco, ¿no? Son más protagonistas. ¿Cómo se veía a lo mejor una portadita de un periódico como el New York Times hace
cierto punto y ahorita cómo se ve. Los datos son los protagonistas de la portada principal. ¿Cuánto dinero puede valer eso? Y pues obviamente es una manera de vender más periódicos. También tener mejores diseños y estética es uno de los puntos que apoya y que ayuda un poco más a entender mejor al usuario, ¿no? A la navegación te la facilita y es mucho más cómodo tenerlo de esa manera. Por otro lado, no sé si algunos de ustedes son fanáticos del cine. A mí en lo particular me gusta mucho. Y Moneyball, que es una película en donde con base analítica y a contratar un super científico de datos de Yale, pues bueno, un equipo de las grandes ligas, pero que era un equipo con un presupuesto súper chiquito, termina en las finales contra equipos como los Boston Red Sox, que tienen presupuestos enormes. Y bueno, el contraste es que del lado izquierdo es que así se hacían antes las decisiones, ¿no? Una mesa de gente llena de experiencia, por llamarlo así, con su intuición. Y del lado derecho ya le metieron estadística y numeralia, siendo que el béisbol es uno de los lugares en donde más datos se generan. Y a lo mejor piensen esto relacionado a sus empresas, ¿no? Hoy, seguramente más que nunca antes en la historia, en sus organizaciones están escribiendo datos. Entonces es cuestión de darles forma y poder contar una buena historia con ellos. También se sofisticaron, ¿no? En las elecciones de Kennedy y Nixon, por ejemplo, por los mapas y las cartografías ahí de votaciones no eran tan llamativas, eran útiles, objetivas, pero nada comparado con lo que a lo mejor Bloomberg, ¿verdad? Que es el dendograma del lado derecho, nos sorprendió durante estas elecciones y evidentemente podías ver a mucho más resolución qué estaba pasando. Y también se volvieron memorables, o sea, seguramente todos nos acordamos de algún lanzamiento de producto, de alguna situación en donde se compartían datos y bueno, pues particularmente estas situaciones nos llevan a pensar que detrás de una gran compañía hay una gran historia, el tema es que no todos pueden contarlo. Entonces, creo que eso es una parte importante, pero ¿qué nos está pasando? Y van a ver dentro de esta presentación algunas caricaturas, algunos memes, no es porque no nos los tomamos en serio, sino porque es nuestra manera de hacer esto un poco más memorable o recordable, ¿no? Pero realmente muchas veces pasa, ¿no? Cuando eres analista, oye, me tomó hacer 2 o 3 meses un análisis, se lo presento a la organización y pues finalmente llega otra persona y no utilizó mi análisis para nada o simplemente siguió por su intuición porque no le sonó lo que yo le entregué. También de pronto a veces nos tomamos más tiempo explicando el qué que el para qué o el qué o el cómo, ¿verdad? Que el qué. Oye, ¿cómo lo hice? Déjame te cuento cómo lo hice, cómo lo construí, el tiempo que me tomó, los códigos que utilicé. A ver, cuando tal vez a este foro lo que le interese es a dónde queremos llegar. También muchas veces no persuadimos por un sistema en el que estamos muy acostumbrados a presentar los resultados, pero hay que tener cuidado, ¿no? Estos resultados de pronto pueden ser a nuestra favor o al contra, ¿no? Cuando las métricas van a la alza, seguramente nuestro modelo lo predijo y lo sabía. Pero, oye, pues cuando las métricas caen por tema del coronavirus, nadie lo pudo predecir. Entonces es una situación por factores externos y yo me lavo las manos. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a defender nuestro modelo? Cuando los datos están en forma de tablas, pues la gente no lo quiere ver, pero en realidad cuando los datos están en gráficos, pues ya es una manera mucho más fácil de persuadir. Y pues muchas veces también, hablando de gráficos, tenemos cada quien un estilo distinto de consumir información. Por ejemplo, en el equipo tenemos gente que no puede diferenciar todos los colores. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que tener cuidado con la paleta de colores, ser sensible y también hay gente que no ve el tamaño y que no ve con cierta claridad todas las letras. Entonces, pues por ahí la verdad es que hemos aprendido mucho, pero sí hemos estado en muchas presentaciones de muchas empresas con científicos de datos de renombre y las gráficas simplemente no mandan un mensaje. Otro punto es que, pues bueno, finalmente las empresas siempre han tenido analistas de negocios o analistas de cierto nivel y llega a lo mejor la expectativa de que trajimos un científico de datos o trajimos a no sé quién que se acaba de graduar o que se acaba de certificar. Y pues en realidad estamos vendiendo bien la expectativa, o sea, ¿qué se espera de lograr y por qué vamos a vender internamente que ciencia de datos es en realidad algo que va a venir a cambiarle el nombre del juego en lo que es nuestra estrategia de análisis? O a lo mejor es un complemento a lo que ya teníamos. Así que, ¿cómo convertirnos en storytellers con datos, no? Y traigo a la mesa esta presentación que está rankeada como una de las presentaciones
más memorables de la historia. A quien estamos viendo es al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que está hablando del cambio climático. Y en esta presentación llamó mucho la atención que en la gráfica roja él estaba explicando, oigan, mira, vean cómo está subiendo la temperatura. Y al mismo tiempo que la línea roja subía, 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 él sacó una grúa y a partir de eso se subió en una grúa extendiendo el tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera de volverse memorable, como hizo algo que muchos llamarían viral, épico, y que todo el mundo estuvo hablando de eso, ¿no? Y eso es una parte muy importante de las presentaciones. Así que, ¿qué hace una buena visualización? Es uno de los temas que seguramente inquietan a muchos. Cómo comunicar datos es otro de los temas y cómo llevarlo también a la práctica. Esa va a ser la agenda del día de hoy. La agenda van a ser esos 3 temas y recordando un poco, les pido que se sumen con nosotros en este viaje. No se despeguen mucho de la pantalla. Vamos a tener algunos breaks y acuérdense de la regla de estar participando en el chat. Si tienen alguna duda, los vamos a hacer breaks para poder responder al final. Y bueno, pues también esperamos contar con ustedes. Y dentro de la charla van a escuchar muchas cosas que a lo mejor parecen para algunos o para algunas obvias, o para pocos o para muchos, cosas que nunca habían visto. Pero yo lo que les invito hoy es pónganse una cachucha y pónganse unos lentes de que vamos juntos a hacer el storytelling de datos grande otra vez. Ya venimos de saber muchas técnicas de cómo hacer presentaciones, de cómo hacer reportes. Tomen lo que les sirva de esta presentación y complementenlo con su cultura interna y con sus aprendizajes. Entonces, el storytelling. Así que, ¿qué es el storytelling? La definición del libro que no puede faltar. Pues el storytelling no es nuevo y el storytelling es una narración de acontecimientos pasados y dignos de una memoria. Que sean públicos o privados, lo podemos entender como aquel conocimiento de voz a voz, ¿verdad? Que en la antigua Grecia daban para la formación de nuevas generaciones. También por otro lado, a lo mejor una señora, ¿verdad? Contando un par de historias de aventura, de literatura a un par de niños, o por qué no un abuelo pasándole también algunas lecciones de vida a sus nietos. Seguramente algunos de ustedes han estado en esta situación. Pero la parte más pragmática y la parte que nos interesa el día de hoy del storytelling es que si bien es un arte de contar una historia alrededor de una atmósfera mágica, en negocios particularmente, es una técnica que consiste en conectar a tus usuarios con un mensaje que tú quieres estar transmitiendo de viva voz, por escrito o a través de una historia con un personaje y una trama. Entonces, es bien importante los elementos, digo, parecerán menores, pero el tema de transmitir de viva voz, oye, escrito a través de una historia con personajes y tramas, son muchos de los elementos que a veces se descuidan, pero que alrededor de esta presentación, taller, vamos a estar viendo. Acuérdense también lo que es muy importante, ¿no? El storytelling, lo que está detrás es la emoción, ¿no? Y la gente seguramente se le va a olvidar a veces que este modelo predijo que íbamos a crecer 3 o 4%. A lo mejor se va a olvidar del tiempo que te tomó el análisis, pero lo que nunca va a olvidar es cómo lo hiciste sentir en ese punto, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto la conversación. Así que les pregunto a ustedes, ¿dónde han escuchado historias memorables? Yo tengo muchos casos, les voy a platicar. Para mí se basan en 3 principales. En películas, en espectáculos y uno de mis favoritos en shows. Entonces, para el tema de películas, a ver, una película que a mí me cautiva mucho es la de Iron Man, ¿no? O sea, me hace que el personaje está bastante bien construido, tienen una trama, tienen la chica y además tienen este personaje que además como su superpoder es ser muy inteligente, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención cómo se desarrolla el personaje durante la serie. En espectáculos, el mejor concierto que yo he tenido oportunidad de ver en vida es a una banda que se llama, bueno, un vocalista que se llama Roger Waters, ¿verdad? Y que toca todos los hits de Pink Floyd, ¿cierto? Me tocó verlos aquí en el Estadio Universitario, me tocó verlos también en la Arena Monterrey más de 2 veces, entonces me encanta cómo te hace sentir en una historia y te monta la historia que quiere transmitirte durante ese tiempo. Y alguien más que creo que hace muy bien las historias es, por ejemplo, un show, un espectáculo. A mí me gustan mucho los magos, me gusta mucho el momento de sorprenderme y me gusta quedarme con la duda. En realidad hay gente que sí le gusta resolverla, pero a mí me gusta simplemente saber cómo saber que tuve una experiencia increíble, ¿no? Entonces, pues si se fijan, vamos a ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué elementos tiene una película? ¿Por qué lo hace una buena historia? Tiene un elemento de personaje, tiene en este caso el drama que se traduce en la chica y también tiene una parte heroica, ¿no? Es un personaje bastante bien construido. Pero si hablamos, por ejemplo, del espectáculo,
pues nos tenemos que remontar a una marca, ¿verdad? A una emoción, a Pink Floyd, que es toda una leyenda. Al mismo tiempo, la música es buena, ¿verdad? Es para apasionados de la música y eso te levanta ciertos sentidos, el sentido auditivo, pero también trabajan mucho las experiencias 360, ¿no? Los aromas, lo visual y en general el espectáculo que se hace dentro de una arena como estas es bastante memorable. Nunca se te va a olvidar ir a un concierto de este tipo. Y por la parte del show que utilizan, bueno, pues aquí estamos hablando de instrumentos, algunos elementos, también estamos hablando, por ejemplo, de las audiencias, del foro, tiene que haber alguien que te escuche, si no, ni truco, qué aburrido sería hacerlo por mi cuenta, ¿no? Y también tiene que haber esta parte mágica, esta parte que no sabemos cómo sucedió, pero sucedió. Así que estos son los atributos que rescatamos de cada historia. Las historias que a lo mejor contamos en nuestros negocios se parecen, no se parecen, ¿qué otros elementos tienen? ¿Cómo se parece entonces este storytelling con el análisis de datos? Que muchas veces parece tener una línea divisoria como que muy clara. Oye, no, ¿sabes qué? Una cosa es la gente que está en la laptop analizando y otra cosa es la persona que lo va a presentar. Pero en realidad, pues el mejor embajador de su trabajo es la persona que desarrolla ese trabajo muchas veces. Así que yo creo que la propuesta es que estas líneas se están haciendo más tenues cada vez y el trabajo más completo de un analista y más completo de un científico de datos sin duda será tratar de persuadir con los hallazgos que encontró. Entonces, pues busquemos ese punto medio entre estos dos casos. En ese sentido, el storytelling de datos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos debería importar? Y por qué a lo mejor si ahorita le tengo que enviar un WhatsApp y decirle a alguien, oye, vente a la charla, pues porque si tú quieres ser más convincente contando historias, el storytelling te puede servir. Si tú quieres captar más atención o si tú quieres ser memorable, en ese sentido tu presentación y tu persona va a ser mucho mejor con técnicas de storytelling. Y pónganse a pensar ustedes, aquí hagan una reflexión personal. ¿Cada cuándo cuentan una historia, no? Hay gente que se inventa historias desde chiquito. No, es que vi a La Llorona y me fui al rancho y ahí las leyendas. Hay gente que a lo mejor siempre ha sido muy más introvertido, introvertida, pero es más reflexivo, ¿no? Entonces, oye, te puede contar de muchos ángulos que a lo mejor no pusimos atención los demás, pero por estar tan analítico, tan reflexiva, pues seguramente te va a compartir cosas de esas. Entonces, pues sin duda alguna, muchas veces nos sentamos, recopilamos datos, ¿verdad? Y después asombramos a nuestros amigos en esas carnes asadas o en esas tertulias, ¿verdad? Con café o con cerveza, un poco de lo que hacemos. A todos nos ha pasado ahorita con el COVID. O sea, ¿cuántos no nos despertamos siendo expertos en salud y expertos en pandemias? A mí me pasó, porque me gustan los datos, pero bueno, en ese sentido lo que quiero compartir es que muchas veces sin darnos cuenta hacemos expresiones con datos, ¿verdad? Storytellings con datos. Entonces, pues siempre a lo mejor con nuestras amistades está pasando, siempre en el trabajo, sin duda alguna la persona que más le ponen atención no nada más es quien levanta más la mano, quien levanta más la voz, sino también quien puede fundamentar mucho mejor un argumento. Y por otro lado, oye, siempre en el trabajo con datos y analítica, habrá momentos en el que, oye, sálgase de la sala, no queremos ningún sesgo o cualquier persona que no tenga un dato duro, pues por favor tome el tiempo de revisar estos casos antes de venir a platicar. Entonces, ¿cómo nos adaptamos también a la audiencia? Es una de las preguntas como importantes. Y les voy a contar una historia personal. Nosotros nos aventamos entre 20 y 30 charlas en foros al año. Tratamos de hacerlo, nos gusta mucho contar y sobre todo entusiasmar a estudiantes en todo el tema que tiene que ver con análisis de datos. Es algo que nos apasiona porque no queremos en un año vernos en un problema en donde volteamos atrás y no podemos contratar a nadie porque nadie sabe de ciencia de datos. Todos quisieron ser influencers y nadie quiso ser estadístico o matemático, ¿no? Entonces, sí queremos entusiasmar, que este mundo es muy divertido, es muy interesante. Y fíjate que nos tocó platicar una misma charla, una charla que a lo mejor el nombre es lo de menos, pero lo que hicimos fue hacer un análisis de cómo el Airbnb, que es esta aplicación para uso de apartamentos o uso de tiempo compartido. O sea, si a mí me sobra en mi casa un cuarto, yo lo puedo rentar a una comunidad de viajeros y esos viajeros pues van a pagar menos y además hay un tema de que yo los voy a recibir y les voy a dar una bienvenida a la ciudad, etcétera. Entonces, en ese sentido, hicimos una charla y hicimos un análisis de grandes cantidades de datos, Big Data, hicimos muchos modelos y se lo presentamos a dos tipos de audiencias. La primera audiencia fue en el Data Day. El Data Day es un foro especializado, si lo queremos llamar así. Es uno de los más especializados en términos de datos y analítica en México. Y la gente que va ahí en promedio, pues tiene seguramente maestrías, tiene también doctorados o son
analistas y científicos que ya llevan bastante escuela en temas de estadística. Entonces, sí le interesa ver mucho los números, el código, y es alguien que sí le interesa ver un poco más la materia, ¿no? Y del lado derecho, pues son estudiantes, ¿verdad? Estudiantes que no quieren asistir a una clase más, lo que quieren es un poco de educación más entretenimiento, ¿no? El edutainment, que ahorita está muy de moda. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo convertimos algo más entretenido? En el Data Day yo estaba muy nervioso, difícilmente me pongo nervioso en una charla, pero pues verdaderamente me ponía un poco a prueba el hecho de dialogar sobre datos y sobre lo que hacemos. No voy a hacer, o sea, el Data Day es un lugar en donde alguien te levanta la mano y te dice, oye, ¿y por qué no hiciste esta prueba estadística y por qué no validaste esta hipótesis en medio de tu charla? Entonces no son cosas menores, ha pasado ese tipo de cosas. Y por otro lado, el congreso en donde ayudamos ahí, nos invitaron en el tema de la uni, pues son más entusiastas, ahí a lo mejor a los alumnos los tienen más aleccionados, cuestionen hasta el final, pero sí están muy enterados de lo que es un Airbnb, y si yo te miento sobre los datos de Airbnb, seguramente algún gallo va a desacreditarme ahí, entonces hay que tener cuidado. Así que, por ejemplo, cuando presentamos precios, ¿no? Oye, pues a una audiencia especializada, sin duda alguna le presento este boxplot y le puedo decir que, oye, ¿cuál es la dispersión? ¿No? Un boxplot es una gráfica bastante alusiva a cómo varía el precio, pero del lado derecho, por ejemplo, pues me voy muy a las gráficas de barras, muy enfocado a donde tengo que llegar. Y en general, pues las dos gráficas son muy complementarias, te explican la misma idea, pero realmente cómo nos adaptamos a la audiencia es importante. Por ejemplo, también el tema de la significancia, cómo se hace la distribución. Del lado izquierdo estaban súper interesados, nos hicieron 1000 preguntas sobre esta distribución, qué nos parecía, les llamó mucho la atención, y a los estudiantes universitarios solamente les decía, les importaba cuánto era la cantidad de cuartos, si era o no un negocio y cuál era la calificación promedio también. También el tema de una audiencia especializada. Oye, pues los del lado izquierdo querían saber el cómo. Oye, Pedro, ¿qué pruebas estadísticas usaron para validar estadísticamente esto? Oye, pues el ANOVA bifactorial. Bueno, pues, ¿y eso qué es? Eso me ayuda a saber qué atributos detrás de cada Airbnb son los más importantes para cada ciudad. Y del lado derecho lo que hicimos fue, pues no te voy a hablar de significancia, de hipótesis nula, alternativa, te voy a poner en grande las palabras más importantes. Oye, el estacionamiento, el parking, ¿verdad? El tema de también la estancia, una cama de agua, nos llamó la atención, pero cama de agua es de lo que más se ofrece en Nuevo León. También el tema de la ducha, de que tengo un bar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de diálogos se entiende mucho más. Así que un primer mensaje es, vamos a darle su lugar a la audiencia, hay que entender, y el primer problema que vemos cuando asesoramos a alguien es que trae un discurso especializado a una audiencia no especializada. Y en ese sentido, pues hay que entender que si vamos con ejecutivos de la compañía, muy probablemente lo que quieran ver son los resultados. El cómo es importante si te llegan a preguntar, ya hay que saberlo, pero el tema de qué llegamos a esto o este análisis a qué llegó es lo primero que debemos de decir. Si no abrimos con eso, el día de hoy llegamos a esto y te voy a explicar cómo lo hicimos, pues de ninguna manera verdaderamente vamos a persuadir. Así que vamos a tratar de entender un poco más. Y hablando de historias, creo que me está dando ganas de que alguien más cuente una historia y me gustaría decirles que tenemos un invitado especial el día de hoy, un invitado especial que tiene que ver con sudaderas grises, tiene que ver con sin mangas y tiene que ver mucho con cartas. De hecho, nuestro invitado especial es experto en contar historias y lo que queremos es que nos venga, nos cuente la historia y después nosotros podamos calificar y podamos aprender del tipo de historia que nos va a contar. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro muy buen amigo, el mago Roberto Palomares, un influencer muy grande en TikTok y en Instagram y uno de los más grandes mentalistas de por acá. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Estamos por ahí? ¿Qué onda, Pete, Pedro, César y a todos que están aquí conectados? Muchas gracias por invitar. ¿Me ven bien? ¿Cómo están? Todo bien, Sí. muchas gracias. Te ves excelente. ¿Me escuchan? ¿Están todos al 100? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues de entrada estoy muy contento de estar aquí. Pedro, y César, muchas gracias por la invitación. Estuve escuchando a lo largo toda la plática, entonces voy a tratar de hacer un match ahí con todo lo que se estuvo platicando y bueno, obviamente también lo que Pedro y César les va a platicar más adelante. Pero bueno, como bien comentaba Pedro, bueno, me llamo Roberto Palomares, soy mago. Y creo que dentro de la magia y algo que en una comida alguna vez platiqué ahí junto con Pedro es que
pues como magos contamos historias, ¿no? Y aquí después, meses después, Pedro me invita a esta charla y creo que, pues bueno, para esto voy a necesitar, de hecho, pues participación de ustedes. Entonces, Excelente. vamos a ver aquí a la gente, deja ver quién anda aquí conectado, que le gustaría, o es más, ¿por qué no ustedes, Pedro, me ayudan a escoger a alguien para este primer truco que vamos a estar haciendo? ¿Cómo ven? Perfecto. Aquí tengo al lado a César, así que sí, ¿cuántos necesitas? ¿Uno, dos, tres, cuatro? A dos A personas dos. necesitamos, Ya sí. está. Si quieres con César y conmigo, estimado, aquí estamos. ¿Sí? Pero van a decir que estuvo planeado. Ah, bueno, no, pues como Sí. tú quieras, si no, Yo si no digo que alguien alguien más. más. Yo Está digo Luis que alguien. Caramillo por ahí, que sabemos que en la cámara ya está bien vestido, ya no está ahorita tomándose un café con nosotros. Luis, ¿quieres Sí. participar? O alguno de los bienvenidos. Por aquí tenemos amigos de La Moza, también, si quieren echar la mano, anímense, sin miedo, vénganse, Sí, va a trajimos a estar un cool, buen va a estar mago. divertido. Ahí nada más pónganos un thumbs up si quieren participar. Y si no, pues le damos para adelante con Pedro y César. Por la idea es que interactúe la gente. También Es sirve que correcto. se despiertan, que estén activos. Va a estar cool. No lo voy a comprometer, no se preocupen. Va a estar divertido. Venga, anímense. Ángel, tú que tienes la foto, Enrique, ¿cómo estás? Venga, participen. Vanessa, ¿qué tal? Levanten la mano, aquí se les da la palabra. Luis nos está ayudando Miren, con eso. vamos a hacer esta dinámica? Voy a decir yo un nombre aleatorio, ¿sí? Y si la persona se siente cómoda poniendo la cámara, está excelente. Y si no, con el puro micrófono. ¿Cómo ven? ¿Sí? Porque no estoy Venga, viendo mucha actividad ni participación. Entonces, miren, aquí me parece de primera mano alguien con foto. Marcelo Hernández, ¿te gustaría participar, Marcelo Hernández? Pues nada más. Claro, claro, claro. Muchas Ya gracias, voy, Marcelo. Muy bien. claro. Y voy a necesitar una segunda persona que va a ser, vamos a escoger aquí a César Martínez. ¿Estás ahí, César? Ok, creo. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿qué tal, César? Excelente. Hola, hola, buenos días. Bienvenido, César. Bienvenido, Marcelo. Todos te mandamos un saludo virtual. Den un thumbs up o un saludito ahí a los dos, por favor, a César y a Marcelo. Excelente, muy bien. Ahí estoy viendo toda su participación. Muy bien. Entonces, vamos a así comenzar formalmente con la rutina. Muchas gracias a los dos que nos van a estar ayudando, a los dos participantes. Va a estar divertido, como les digo. Pero bueno, la idea ahorita, Marcelo y César, ¿se conocen entre ustedes dos o no? ¿Sí o no? No, no, no. No se conocen, ¿ok? La idea es esta, ¿ok? Vamos a ver Ok. qué también están conectados ustedes dos de manera mental. De hecho, esto puede servir para networking en algún futuro, ¿ok? ¿Qué tan bien conectados ustedes están mentalmente? Y para esto vamos a hacer un ejercicio con cartas, ¿ok? Una pregunta, es más, Pedro, tú que estás ahí también activo, pero ¿tú sabes cuántas cartas hay en un mazo de cartas? ¿Sí o no? sí lo sé, 52, estimado. Me gusta mucho el póker, 52, y lo entonces, sabemos por porque a eso. veces jugamos cartas, jugamos Texas ahí, 52 cartas, muy bien. Entonces, si nos ponemos a pensar aquí todos estamos metidos en el número de números de estadística y de hecho es una plática que habla profundamente sobre esto, entonces sabemos que la probabilidad es de que tú elijas una carta que yo quiero que elijas, César o ahí se me fue tu nombre, Marcelo, César o Marcelo, Sí. es 1 en 52, ¿ok? Que si esto lo convertimos a porcentaje es 1.92%. Pueden hacer ahí, el cálculo es 1.92%, que es una probabilidad baja, ¿no? Poniéndolo en contexto general, es una probabilidad muy baja. Ahora, las probabilidades, Marcelo, de que tú elijas una carta que yo quiero que elijas es 1 en 52, y que tú, César, elijas la misma carta de otro mazo es 1 en 52 por 1 en 52. Esto equivale a 0.036%. O sea, podemos decir que es prácticamente imposible, ¿no? 0.036%, ¿ok? Prácticamente imposible. La idea es que el día de hoy vamos a tratar de poner a prueba eso con ustedes dos, ¿ok? Y para esto voy aquí a cambiar de toma, ¿ok? Traje, sí me ven, ¿verdad? Aquí con la toma de abajo. Claro. Ok, Sí. tenemos aquí dos cartas, dos mazos de cartas con 52 cartas cada una. Vamos a empezar contigo, Marcelo, que tú fuiste el primero en acceder a este truco, ¿ok? Claro. ¿Cuál carta te gustaría usar, las rojas o las azules? Tú dices. Las azules también. Azules para ti, Marcelo. César, Sí. tú te quedas con las rojas, pero arrancamos contigo, ¿ok? César, voy a sacar las cartas de aquí del mazo y antes de empezar, me gustaría nada más verificar que lo que estoy diciendo es real. Si ustedes ven ahí de repente una carta repetida, quiero que luego me digan, oye, ahí Palomar, caché con un truco, tienes una carta repetida. No va a haber ni una carta repetida, están todas mezcladas, todas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Excelente. Marcelo,
voy a esparcir las cartas aquí sobre la mesa, ¿ok? Las voy a esparcir así. Voy a poner mi dedo aquí, ¿ok? Intuitivamente, vente por tu intuición, ¿ok? Quiero que tú me digas alto cuando quieras para elegir una carta, o un bonchecito de cartas, ¿ok? Me voy a estar moviendo de un lado al otro y cuando tú quieras me vas a decir alto, ¿va? Ok, alto. ¿Aquí? Sí. ¿Tantito antes o aquí mero? En medio, en medio. Aquí. Sí, ahí. Ok, voy a sacar este bonchecito de cartas, ¿ok? Lo voy a hacer Ok. así. ¿Ok? Y estas cartas las vamos a poner aquí al ladito, ¿ok? Voy a hacer lo mismo otra vez, ¿ok? Las voy a esparcir y ahora sí vamos a elegir una, ¿ok? Entonces, dime alto cuando quieras. Ok. Alto. ¿Aquí? Sí, esa. En Pregunta, medio. César. ¿Esta es la carta que quieres? ¿O la quieres cambiar? Puedes cambiar tu camino, vete por tu intuición, pero puedes, o sea, puedes tú tomar la decisión final. Pero es Marcelo, ¿no? Perdóname. Estábamos con César. Estábamos con César, ¿no? Bueno, el que estaba eligiendo es Marcelo. Ah, discúlpame, Sí. entonces Marcelo, nos quedamos con Marcelo. Sí, La misma sí. persona, es Aquí importante. estoy. Ok, Marcelo, ¿la carta que quieres es esta o es otra? Sí, es esa. Un poquito. Segurísimo. Sí. Ok, entonces todas estas, perdón, quedan eliminadas. Esta fue la carta que tú elegiste, Marcelo. Entonces, nada más para confirmar, no quieres cambiar de opción, puedes cambiar No, todavía. Me está bien, gusta está bien. esa seguridad es buena. Sí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el resto de las cartas aquí boca arriba para que no vayan a pensar que se puedan mezclar. La carta que tú elegiste la voy a poner aquí, ¿ok, Marcelo? Y ahora sí vamos Ok. a ir contigo, César, con las cartas azules, ¿ok? Claro. César, ahora sí tú me vas a decir un número. El proceso de elección contigo va a ser un poquito diferente, ¿ok? Me vas a decir un número entre el 1 y el 52 y el número que tú me digas es el número de cartas que voy a tratar de contar del mazo azul, ¿ok? Vamos a ver cuál Ok. carta sale. Entonces, César, ¿qué número quieres decir entre el 1 y el 52? 35. 35. ¿Hay algo personal con el número 35 o fue No, intuitivo? no, intuitivo. Intuitivo, me gusta porque los dos jugaron con intuición. Entonces, 35 cartas vamos a contar del mazo azul. Ahora quiero que, igual que lo hicimos con las cartas rojas, todas son diferentes, todas están mezcladas, no debe haber ni una repetida. Tú dijiste el número 35, vamos a contar 35 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34 y 35. Si hubieras dicho 36, hubiera sido esta, 37 y así sucesivamente, pero tú dijiste el número 35. ¿Estamos de acuerdo o no, César? Así es. Ahora, vamos a recordar lo que platicamos hace rato. Las probabilidades de que estas dos cartas sean las mismas, hablamos de estadística, es 0.036%. Si estas dos cartas son exactamente la misma, estamos presenciando algo prácticamente imposible y voy a decir que tiene una buena conexión ahí intuitiva. Vamos a ver qué tal nos fue, ¿ok? Vamos a hacerla aquí de emoción. Aquí tenemos el 2 de trébol, ¿ok? 2 de trébol. La carta de acá, vamos a ver cuál es. Denme ahí unos tambores virtuales en su mente, drum rolls. Vamos a ver qué tal nos fue. Vean esto. No. El 2 de trébol, perfecta conexión No. entre los dos. Que se vea, porque no se puede escuchar, pero los aplausitos virtuales, por favor, aquí para César y Marcelo. Muchísimas gracias. Wow. Excelente trabajo los dos. Magazo. Muchas gracias, Roberto. Nada más, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que te invitamos ahorita a ayudarnos en el storytelling, pero mejor te voy a invitar a las predicciones de científico de datos, porque si así de bueno eres también para descubrir lo desconocido, nos pudieras ayudar un montón. Sí, esos trucos, digamos que ustedes son los magos ahí en eso. Ustedes son los magos ahí en eso. Pero bueno, no, la idea era compartirles una pequeña rutina que después yo creo que se puede desmenuzar muy padre con la plática también y se puede ejemplificar con la plática que les van a dar ahí el equipo de Atlas. Pero pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que los haya sorprendido, los haya despertado y también que les haya ayudado a sumar en la plática. Muchísimas gracias. Si quieren seguir al mago Palomares Magic hace tremendo equipo con empresas. Él viene de la vida corporativa, entonces además con este valor de mago es excelente para temas de capital humano y para temas también de integración. Así que te agradecemos. Muchísimas gracias, Palomares. Gracias a todos, que la sigan pasando excelente y que sigan aprendiendo mucho. Con permiso. Hasta luego. ¿Me escuchan? Excelente. Muy bien. Regresamos. Vamos a bajar este balonazo de magia. Todavía estoy rojo Es que no puedo creer cómo suceden esas cosas a veces.
Y prefiero quedarme con la duda, no sé ustedes. Pero bueno, storytelling en acción. ¿Qué acabamos de presenciar? Vamos a bajar ese balón. El truco tuvo un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. El truco fue una historia y fue una tremenda historia que acabamos de escuchar. Vamos a un poco irnos más granular. Al principio, ¿qué hizo Roberto? Roberto Palomares hizo, oye, comienza compartiendo el resultado de la presentación. ¿A qué me refiero? Desde el principio sabíamos que el truco se trataba de algo con muy pocas probabilidades, de algo que era una persona que no se conoce puede obtener la misma carta con otra persona que no se conoce. Entonces, verdaderamente, desde el principio sabemos hacia dónde vamos a llegar y por qué vale la pena poner la atención. Después establece este argumento numérico claro, este argumento de números y nos hace ver que hay un reto detrás de lo obvio. Y también, bueno, pues genera estas expectativas mágicas. Nos dijo Palomares, oye, pues no sería bastante poco probable que consiguiéramos el día de hoy hacer que los dos escojan la misma carta con esas probabilidades. Pues sí que lo fue. Involucró a los participantes, creo que eso es bien importante. A nadie les gusta y a nadie le persuade alguien que está hablando, ¿verdad? En un escenario o está en una junta y no involucra, simplemente tiene gente que está consumiendo y consumiendo. Hay que buscar que participen, hay que impulsar y eso creo que lo hizo muy bien nuestro storyteller. También, antes de mostrar los resultados, regresó a la premisa, ¿verdad? Antes de voltear las cartas, ¿qué dijo? Dijo Roberto, ¿qué ocurriría? Y voy a regresar y mencionó otra vez la probabilidad. Entonces, creo que antes del momento más mágico, regresó a nosotros y eso estuvo excelente. Durante toda la conversación apeló a nuestra emoción y creo que hubo más emoción al final cuando justamente detectamos esa situación y nos generó asombro. ¿Cómo bajamos ese balón y cómo nos lo traemos al mundo empresarial? Y a lo mejor algunos de estos ejemplos no son tan encantadores porque se va a tratar de números de ventas, de números, pero la historia que nos acaba de contar Palomares Magic, pues lo podemos traer y podemos traer aprendizajes hacia nosotros. Oye, pues bueno, ¿qué les parece si antes de empezar a echarle un speech de 1 hora a personas, les digo, el día de hoy te voy a llevar a que conozcas cómo logramos esto? O voy a ir a definir cómo logramos ese crecimiento en porcentaje de ventas. Entonces, desde el principio ya los tienes en disposición y ya todos estamos entendiendo que cada lámina o cada argumento que vas a presentar va conduciendo hacia ese punto final. Establece un argumento claro, ¿no? En este caso, oye, no sé, puede ser de una venta que siempre se había impulsado por marketing, pues en la pandemia hubo cambios, ¿no? Y este argumento es tan importante que nadie te lo puede rebatir, porque todos estamos de acuerdo que la pandemia nos trajo cambios. Entonces siempre hay que buscar este argumento que no nos desacredite, pero es un argumento con el que todo el foro haga empatía. Y es bien importante lograrlo. En este caso, comparte el reto y la oportunidad. Oye, por ejemplo, ¿podrá la logística y la buena operación impactar las ventas en el 2020? No estamos diciendo si lo impactó a favor o en contra, pero ya te dije desde antes en el umbral de toda la conversación que vamos a hablar de crecimiento en ventas. Entonces, de cierta manera, es un poco compatible la estructura o el esquema de este truco de magia que acabamos de ver con esta operación. También genera expectativas mágicas, ¿verdad? De cierta manera, oye, pues hoy con las relaciones que acabamos de encontrar, mostraremos relaciones nunca antes vistas gracias a este análisis. Ahora sí le empiezas a dar valor a tu análisis. Valora que luego de que ya introdujiste, yo no empecé diciéndote mi p-value es esto, mi margen de error, mi significancia, sino empezamos por ahí. Involucra a los participantes, ¿verdad? Yo empecé la plática diciéndoles, oye, el día de hoy les pido que no lo tengan de fondo, que no estén a lo mejor en el celular, que estén aquí conectados, va a estar interesante, va a haber momentos de breaks. Y creo que eso es muy cortés al momento de tener una charla. Vamos a pedirles a los participantes que se involucren y no tiene nada de malo, no importa el nivel que tengan, pedirle su respeto durante esta charla. Antes de mostrar los resultados, regresa a la premisa. Recuerda lo que está mostrando. ¿Se acuerdan lo que hizo el mago? Antes de voltear las cartas, justo antes de voltearlas, nos recordó el porcentaje y lo complicado que es eso. Y ahora sí, apela la emoción, los tambores y genera el asombro. Entonces yo creo que es muy compatible esta manera de contar historias con el negocio. Sin duda alguna tiene mucho que ver las visualizaciones, que ahorita vamos a ver en lo que sigue la plática. También tiene que ver mucho el tema de cómo ya lo llevamos a la práctica, cómo conquistamos y enamoramos ese foro. Pero bueno, en un primer plano creo que podemos aprender mucho de una película, de un espectáculo,
Pero bueno, qué mejor que de un mago que nos acaba de hacer un muy buen show con una muy buena atención dentro de este Zoom. Así que, terminando el primer capítulo de esta conversación, recordando son 3 temas en la agenda, este es el final del primero. Storytelling es una técnica narrativa, que es una arte y una técnica al mismo tiempo, ¿no? Y es útil en negocios para compartir mensajes memorables. Tal vez se le olvida a alguien cuánto creció en qué porcentaje, pero no se le va a olvidar si lo hiciste reír o si lo hiciste emocionarse. Un buen storytelling de datos comienza también adelantando el desenlace. Acuérdense que es muy cortés y es muy necesario a la gente que tiene poco tiempo explicarle desde el principio a dónde vamos a llegar con este tiempo que le estás invirtiendo. Y además hay que adaptarnos a la audiencia. Acuérdense esa historia que les conté de cómo nos tocó presentar en el Data Day contra alumnos universitarios y cómo adaptamos ese mensaje. Y además es entretenido, lo vimos con el mago. Y esta técnica es ¿para qué? Para ser más convincente en presentaciones de negocios, para captar más la atención y para ser una persona, un presentador, no solamente lo que tenemos, sino un presentador, una persona mucho más memorable. Que no se olviden de tu nombre, es también parte de esto. Así que hasta aquí el primer tema. Me gustaría un poco agarrar un aire. Voy a tratar de respirar 5 minutos y le voy a dejar aquí los controles a mi colega César Salinas en los que preparamos un cambio de pantallas. No se pierdan, regresamos en 5 minutos. Por lo pronto tenemos un mensaje de invitación. ¿Qué tal a todos? Buenos días. César Salinas de este lado, pues invitándolos a tomarse esos 5 minutitos de break ahí para respirar, para dejar también que el buen Pedro respire, tome algo de agua y invitarlos también a una dinámica para compartir en redes sociales el evento con el hashtag Storytelling de Datos y obviamente tagueando a nuestros anfitriones del Monterrey Digital Hub y a sus servidores aquí de todo el equipo de Atlas MX. Incluso por ahí también tienen el Instagram del Mago Palomares, por ahí si lo quieren también taguear. Entonces, si nos tomamos estos minutitos precisamente para estirarnos un poquito, terminar de despertar, terminar de descubrir cómo hicieron el truco y compartir en redes sociales, se los agradeceríamos bastante. También por ahí, ahorita pasando estos minutitos del break, pues ya regresaremos a una dinámica, como saben, un poco diferente, un poco nueva, ¿no? Algo no tan guau como lo del mago, pero también regresaremos a una dinámica bastante interesante. No se duerman, no se duerman. Ya vimos ahí algunos aplicando esta técnica legendaria. No se duerman, hay que estar viendo Storytelling con Datos aquí con sus amiguitos de Datos y del Monterrey Digital Hub. Igual los exhortamos a seguir compartiendo por ahí en redes sociales este contenido, tagueando obviamente aquí a sus colegas y a nuestros anfitriones. Finalmente queda un minuto para volver, para seguir ahí con este mega taller. Los invitamos a suscribirse también a nuestro podcast. Como les contaba Pedro al principio, hemos tenido, la verdad, una muy buena respuesta. Ya estamos en los rankings por ahí de México, entonces los invitamos a suscribirse, es completamente gratis. Estamos no nada más en Spotify, sino en la plataforma favorita que ustedes tengan por ahí. Y también recordarles, antes de continuar aquí con la presentación, que la estamos grabando, mas no se les va a compartir de manera como inmediata. Estamos haciendo toda una iniciativa mucho más interesante y mucho más innovadora para este próximo año, para enero, si Dios quiere. Y aquí en comunidad con el Monterrey Digital Hub les vamos a dar la premisa a ustedes que estuvieron aquí durante esta charla. Se vale si quieren tomar pantallazos y lo que sea, pero sí habrá que esperar un poquito por el video de la sesión, ¿sale? ¿Listos? Pues espero que estén todos listos para regresar. Le cedo el control nuevamente a Pedro para que puedan continuar aquí con la presentación. ¡Ánimo!
Perfecto, qué bueno que no se nos salió gente, todo en orden. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Vamos a continuar con esta bonita charla hablando de lo que nos encanta, que es la visualización de datos, ¿no? ¿Por qué hablar de visualización de datos? Es bien importante. Una historia, así como el mago usó cartas, pues nosotros, ¿qué tenemos a la mano como analistas o como científicos de datos? Pues tenemos las famosas visualizaciones, los famosos gráficos y los famosos también contenidos que podemos alinear a nuestra historia para que nos puedan facilitar la persuasión. Pónganse a pensar en una historia entonces, ¿no? Oye, tiene normalmente un héroe, ¿no? A veces puede ser un departamento, a veces puede ser las acciones que ejecutamos el año anterior, que vino a atender algún problema, hubo cierta guía, después hubo un plan, hubo una acción, esa acción llevó a un logro y ese logro a una transformación. Y no se los compartimos como para que escriban un libreto, una película, al contrario, que queremos que vamos aterrizando esto a negocios. Y bueno, pues obviamente otro de los puntos es, y las visualizaciones, pues ¿dónde entran, verdad? ¿En qué parte de la historia se encuentran si esta es la agenda que estamos proponiendo? Así que vamos a traer a la mesa una memoria de los mejores vendedores, tal vez de la historia o de los que vienen en los libros, de las situaciones famosas, ¿no? Siempre nos platicaban que tenemos un problema que es urgente de resolver. A veces hasta los anuncios de la tele que te venden almohadas o pastillas, también es lo mismo. Hay algo urgente por resolver. Que hay herramientas que faciliten el problema y también nos cuentan su visión. Así fue el caso de Al Gore, ¿no? Cuando nos platicó del cambio climático. Esta plática tan memorable fue la primera plática que puso en agenda de la ONU y en agenda de muchos países, pues verdaderamente tomarse el tiempo para analizar y cuestionar el cambio climático, y todo fue gracias a los gráficos y gracias a la información que compartió. También al momento en el que Steve Jobs, ¿verdad?, nos empieza a seducir y nos empieza a hablar de todo el ecosistema y esta visión que tenía muy clara, pues obviamente nos contó la historia desde la posición vulnerable o desde la posición de un iniciador que venía Apple hasta todo el mercado que logró conquistar. Y pues digo, finalmente otro caso familiar, ¿no? Mark Zuckerberg, al momento en el que muestra esta gráfica de Facebook, las acciones se dispararon en la bolsa, ¿no? Por primera vez Facebook daba claridad de su ecosistema, de lo que estaba haciendo con tantas compras y a dónde quería llegar en el futuro. Entonces, creo que en ese sentido las visualizaciones de datos soportan historias y no al revés, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender bien la historia. Claro que hay todo tipo de visualizaciones de datos. Hay visualizaciones de datos que te ayudan a mandar mensajes más precisos, sobre todo las de posición. Oye, cuando hago a lo mejor un contraste en longitud, un cambio en un ángulo, en una gráfica, o te hablo de diferentes direcciones, bueno, ese tipo de cosas nos ayudan a precisar algo. Y otro que nos ayuda a ser menos preciso, pero que nos ayuda a lo mejor a enfatizar, pues pueden ser también identificaciones de área, de volumen, de saturación, entre otros. Cuando hablamos de visualizaciones de datos es bien importante, y nosotros lo platicamos en el equipo. A ver, date cuenta, ya tienes la historia, ya tienes lo que quieres compartir. Ahora vamos a escoger los elementos, las herramientas y los datos. Perfecto, pero ¿qué tipo de variables tienes? ¿Tienes variables categóricas? Estas variables como, no sé, el tipo de sangre, oye, si eres hombre o mujer, ¿verdad? O también a lo mejor el color de coche, ¿verdad? O el color de piso que vendo, ¿no? El tema ordinal, ¿verdad? Oye, en un tema de ordenamiento, en donde la dimensión que se refleja, ¿verdad? Pues es también, depende de un orden, ¿no? Y muchas veces es como, oye, excelente, bueno o malo, ¿verdad? 5 estrellas o 4 estrellas cuando califico un Uber o un Rappi, pues ¿qué significa, no? Entonces, ese es el tipo de cosas que también nos ayudan. O también tenemos gráficos o dimensiones de intervalo, que en este caso pueden ser como las dimensiones salariales, a lo mejor grupos de edades, etcétera, y que de esa manera puede también socializarse mejor los datos. Hay un montón de tipos de visualizaciones, ¿verdad? El día de hoy la plática es de storytelling de datos, no de visualizaciones de datos. Estamos trabajando en otro taller justamente solo para visualizaciones, pero tendremos que complementarlo de cierta manera. Entonces, creo que aquí vamos a englobar solo las más importantes, pero algunas técnicas que ustedes necesitan saber. Esta información la obtuvimos del manual de SAP, que es uno de los mejores manuales para visualización de datos. Se los recomendamos mucho, está de libre acceso en internet. Pero las primeras gráficas es cuando quieres mostrar algo de cambio con el tiempo. No le busques en otra mezcla. Utiliza gráficos de línea, utiliza también gráficos de barra. Solo ten mucho cuidado en las series de tiempo,
cómo vas a plasmar los años, los periodos y que esos periodos sean compatibles con todos los datos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Uno de nuestros clientes abre sus tiendas de lunes a viernes, no abre los fines de semana. Sin embargo, todos sus gráficos, pues al momento de esos datos que sean graficados, pues tienen caídas cada fin de semana, caídas cada fin de semana. Entonces, te distrae mucho esos valles porque no puedes enfocarte en lo más importante. Ese es un tipo de recurso que nos puede ayudar. También tenemos el tema de comparación. Cuando queremos hacer una comparación y queremos decir, oye, la zona norte vendió más que la zona sur, ¿verdad? Oye, esta categoría vendió más que este, o este proveedor le está yendo mejor que este. Bueno, pues utilizamos un gráfico de barras, un antes y después, y juguemos mucho con los colores. Hay otro tipo de gráfico que se llama el gráfico de trellis o de encrucijada, pero en realidad lo que te ayuda es como si fuera una tabla con múltiples líneas y tal cual puedes ver la conducta de diferentes zonas, ¿no? Cómo fueron las ventas a lo mejor de la zona norte, de la zona sur, de la zona este, y cada una con su dinámica comparable durante las mismas semanas activas, pues cómo fue cambiando. Eso también puede ser un muy buen recurso para explicar una comparación. El ranking, por ejemplo, cuando tenemos un ordenamiento de mayor a menor, en este caso muchas veces nosotros lo hacemos para saber, oye, qué plaza está vendiendo más, o con los análisis georreferenciados, qué código postal se cruza mejor con tus ventas de e-commerce, pero se cruza peor a lo mejor con tus ventas en tiendas físicas, etcétera. Y también cómo llegar de la parte al todo, ¿no? Es bien importante, y esto se le escapa a mucha gente, empezar de lo general a lo específico. Acuérdense que el viaje de la historia es un viaje mental y el viaje de los gráficos acompaña ese viaje mental. Nosotros tenemos que primero hablar del todo, del conjunto, y luego irnos a los subconjuntos, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de Airbnbs, ¿verdad? Oye, primero te voy a decir cuántos Airbnbs hay en México. Después de en México, cuántos hay en Nuevo León. Después, cuántos hay en Santa Catarina, por ejemplo. Y después de Santa Catarina, cuáles son las 3 colonias con más Airbnbs, y después ahora sí ya te voy a dar toda la explicación. Pero si se fijan, los fui llevando de arriba abajo para entender qué tan importante es Santa Catarina en México o en todos los niveles. Otros 4 tipos de visualizaciones, y ya son los últimos 4 que vamos a estar entendiendo hoy, pues bueno, son los gráficos de distribución, son estas famosísimas scatter plot para los fanáticos del Excel, ¿verdad? Pero que también ahorita, como les mostré, pues existen los box plot para mostrar distribuciones en diferentes categorías. Cuando quieres en una misma gráfica comunicar la media superior, la media inferior, los cuartiles, el mapa de calor, para que le pongan atención a una sola. Y son muchos recursos que sobre todo los gráficos de distribución se utilizan mucho en temas como dashboards, Tableau, ¿verdad? Quick Lights, o también, por ejemplo, Power BI tienen muy buenos defaults. Pero una cosa es el tipo de gráfico que quieres para que el analista o el operativo esté jugando con él, pero otro es para que el ejecutivo conozca y argumente la decisión. Ese es otro tipo de información, hay que diferenciar. También está el tema de correlación. Cuando queremos mostrar de correlación, no hay de otra. Empezamos con gráficas de puntos y ya después de eso algunas gráficas de trellis o de líneas. Para la visión general, a mí me encanta y yo todavía soy partidario de que todo debería empezar de lo general. Y creo que una tabla hace bastante buena chamba, siempre y cuando la tabla está bien construida y obviamente no tengamos estos números, ¿verdad? Con letritas así, tamaño 12, ¿no? Si la letra no está en 20, tu tabla está mal. Entonces, tiene que tener más o menos, entender un poco el tamaño, la persuasión y, claro, jugar con los colores para destacar a dónde queremos llegar. Y finalmente también está el de información geográfica y mapas, que nosotros somos entusiastas, pues desarrollamos plataformas literal en nuestra página donde eso es lo que utilizan nuestros clientes y bueno, a través de coropletas o también a través de gráficos de calor. Entonces, esta es una generalización, hay muchas más familias de gráficos, hay muchas más ocasiones de uso, pero normalmente tu historia va a tener contrastes, tu historia va a tener rankings, tu historia va a tener varias cosas que creo que de aquí te puedes apalancar. Así que contar historias tiene su arte, ¿no? No solo lo dice Bob Ross, contar historias tiene su arte. Y en ese sentido les vamos a platicar un poco de lo que nosotros consideramos un poco la parte artística, ¿no? Escriban, si pueden, en el chat. ¿Cuál de los dos gráficos se les hace más llamativo? 1, si es el del lado izquierdo, o 2, el del lado derecho. Venga, 1 o 2. 1 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. Aquí César me va a estar platicando qué es lo que estamos encontrando. César, ¿qué están comentando más? El 2. Excelente. Al momento en el que nosotros tuvimos que compartirle al sector hotelero de Nuevo León, oye, ¿sabes qué? Te voy a compartir el tema de cuántos Airbnbs hay. Las personas no dimensionaron el problema cuando lo vieron del lado izquierdo, porque del lado izquierdo se los mandamos en un correo y de hecho nos
patearon la junta como 8 veces hasta que se los pudimos presentar. Pero cuando llegamos a la sala con los dueños de los hoteles más grandes de la ciudad, les presentamos el de la derecha y me dijeron, oye, parecen una plaga. Y le dije, sí, claro, exactamente, ese es nuestro propósito, que entiendas que ellos están reproduciendo y están creciendo a una velocidad a la que ustedes nunca van a poder crecer. Y su mensaje fue, pues nos hubieras mandado eso por correo, ¿verdad? Y le dije, no, pues obviamente es parte del encanto y del valor de esta junta. Entonces, pues sí, sin duda alguna, la llamativa, como alguien aquí especificó en el chat, es la de la derecha. No quiere decir que eso te comunique más, pero es la más llamativa. Y en este caso la pregunta es, ¿cuál gráfico te comunicó de manera más llamativa? Siguiente ejercicio, vamos a ver. ¿Cuál gráfico también? Ahora aquí, ¿cuál de los dos gráficos te comunica de manera más llamativa? Lo que estamos viendo son 3 años de choques para el estado de Nuevo León. En estos 3 años de choques, en un análisis que realizamos en Datlas, encontramos que el 30% de los choques ocurre en 3 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes quieren saber dónde choca más la gente en Nuevo León? La respuesta es cuando bajas de la Loma Larga en Gonzalitos, enfrente del monumento del huracán Gilberto. Ese es el punto en donde tenemos registrados en los últimos 3 años más choques que en cualquier otro punto de la ciudad. De hecho, ahí se concentran una tercera parte de los choques. Gonzalitos, ahí se los encargo. Y pues ni modo que pongamos semáforos, ¿verdad? Para los que son de Nuevo León no se puede. Pero bueno, la gente está respondiendo a lo de los de la derecha. Oye, y donde hay más tráfico, es correcto. No estandarizamos los datos, no los normalizamos. Nosotros nada más dijimos el dato fatal, pero es un muy buen punto. Muy bien, siguiente ejercicio. Aquí nada más es cuál te llama más la atención. Y les doy un hint, ahí viene escrito, busca el contraste, pero ¿cuál les llama más la atención, del lado izquierdo o del lado derecho? Cuando nosotros trabajamos con los Airbnbs, nos dimos cuenta que hacer una estrategia, 5,000 estrategias diferentes para los más de 5,000 Airbnbs que existían en Ciudad de México o en Nuevo León, era muy complicado. Entonces lo que quisimos es hacer un ejercicio de clusters para poder trabajar por ahí con segmentos. Y aquí estoy viendo un poquito más de distribución, ¿no? Del lado izquierdo a lo mejor algunos dicen, del lado derecho, qué bonitos clusters, muchas gracias. R se encargó de eso, nosotros nada más hicimos el código. Pero de cierta manera, el lado derecho, pues le podría interesar porque se ven más colores, ¿no? Y normalmente a veces ver más colores te invita el ojo a ver a poner atención en diferentes lugares. Pero el lado izquierdo es contrastante, es como un lápiz bicolor, ¿no? El de izquierda a veces nos distrae menos, como dice Lorena Cermeño. Así que, si bien justamente esto se tiene que contar como una película cuando armas clusters, ¿verdad? Tú tienes que decir, oye, la primera iteración me salió esto, la tercera esta, la cuarta, etcétera, hasta que te sientas con una cantidad de iteraciones cómoda. Por ejemplo, en el sector hotelero nos sentimos cómodos con el tema de 8 grupos y cada hotel o cada marca de hotel iba a hacer algo para ir a atender cada segmento. Entonces, eso es un muy buen ejercicio. Gracias por su participación. Otra gráfica más, esta no la hicimos nosotros, esta aquí nos la presentaron en el Monterrey Digital Hub, un estudio que hizo Endeavor de la mano, si no me parece mal, del Digital Hub y también de Cemex, otras empresas más. ¿Cuál de las dos te provoca entender más rápido cuál es la edad de un tech founder en Monterrey? Las dos gráficas dicen lo mismo. ¿Cuál es la edad de un tech founder en Monterrey? ¿Cuál te toma menos tiempo encontrarlo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Son las gráficas iguales, lo único que estamos jugando es con los colores. Muchas gracias a quienes están participando. Es correcto, el lado derecho, pues obviamente nosotros jugamos mucho con los grises, con los azules, y eso nos ayuda a ver. Este efecto, el cerebro, ¿verdad? Justamente tiene un punto focal mucho más alto al contraste. Entonces, siempre que queramos ocultar algo, destacar algo como una historia, hagámoslo de esta manera, ¿no? Con fondos grises. Ahora aquí se las volteamos. ¿En cuál gráfico? Ese es un gráfico de correlación, ¿no? Por ejemplo, es un gráfico en donde nosotros relacionamos la cantidad de reservaciones que tuvo un Airbnb con los atributos. Entonces dijimos, oye, en la medida en que más sube, por ejemplo, los baños o que mejores reviews tiene, mejor precio o no tiene precio. O qué está relacionado al precio, qué está relacionado a lo mejor a la cantidad de reservas que tiene. ¿Cuál de los dos creen que es más sencillo de entender? ¿El de la izquierda o el de la derecha? La pregunta aquí es, ¿cuál te ayudó a identificar cuál es la correlación más relevante? La correlación más relevante es 0.73. Perfecto, aquí la gente nos está diciendo la de la derecha. Este es un poco confuso porque en realidad el color más iluminado es el color rojo, es el color del 1, pero sabemos que en una gráfica como estas, la correlación
de uno no nos dice mucho, no es el valor que queremos. Lo que queremos es otro tipo de conocimientos. Un mensaje claro por lámina es otra de las interesantes. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles compartiría? O sea, yo quiero compartir aquí, en alguna de las dos gráficas, cuánto se vende en México. ¿Cuál de las dos creen que sea más adecuada? ¿La 1 del lado izquierdo o la 2? A veces nos complicamos, ¿no? Pero verdaderamente esto nunca lo vemos en ninguno de los ejercicios que tenemos con clientes. La mayoría son gráficos que muestran como 15 datos, entonces, oye, ¿dónde mando mis ojos? Etcétera. Si yo quiero controlar la visión o a dónde van los ojos, lo correcto es empezar a armar la gráfica y, por ejemplo, en este caso estamos utilizando el color naranja para especificar justo el lado derecho. Muchas gracias a los que están participando. Aquí explicar una variable a la vez se complementa mucho. Exactamente, Jonathan Domínguez, podemos hacer una transición, que es justo lo que ahorita estoy explicando. Esta parte de explicar una variable a la vez, pues yo puedo poner una gráfica así, en una presentación, como está del lado izquierdo, o puedo hacer una transición, como lo acaban de explicar. Oye, primero te explico fabricantes y apago tiendas, y después te prendo tiendas y apago fabricantes. Y eso me ayuda mucho más a construir una historia, ¿verdad? Sobre todo cuando quiero en un clic dar un mensaje, otro clic, otro mensaje, otro clic, otro mensaje. Y todos estos mensajes son pequeños momentos que te van a estar ayudando a construir de mejor manera. Oye, el tema del clustering, por ejemplo, esta es otra de las que pasa mucho. A veces las presentaciones están hechas para que sean presentadas por una persona. Cabe la redundancia, o sea, un presentador siempre va a acompañar a sus gráficos y a su historia. Pero eso no es verdad siempre. Hay veces que esa gráfica o esta presentación la tenemos que documentar en un PDF y la enviamos y quién sabe en los ojos de quién puede acabar. Entonces, si yo tuviera que hacer una explicación de qué es un clúster, pero yo estoy ahí presente, yo lo voy a explicar con el de la derecha, porque lo que yo quiero es que haga show, que haya pirotecnia. Pero si yo voy a tener que enviarlo, lo voy a tener que enviar con la información y documentación del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esa es también otra de las perspectivas que pueden ser de utilidad. Y bueno, también códigos de colores. Nuestro cerebro identifica mucho convenciones sobre las que estamos educados, como por ejemplo los colores de semáforo. Rojo siempre es alerta, amarillo también es regular, ¿verdad? En este caso también esta gráfica de Gauss, ¿verdad? El velocímetro. Siempre entendemos que si usamos color de semáforo, pues el de la derecha se aprecia mucho más que el de la izquierda, por ejemplo. Y también, por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho por el tema de nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico nosotros pues ofrecemos mapas a cierto precio sin nivel socioeconómico, pero del lado derecho te podemos mostrar el contraste. Hay una capa que vendemos dentro de nuestros mapas y tiene que ver con los niveles socioeconómicos. Y al nivel alto le ponemos un color, medio y bajo otro color, y ND cuando de plano pues no tenemos información. Creo que es bien importante el hecho del ordenamiento. Ahorita veníamos de ver las visualizaciones de ordenamiento y este es uno de los más claves. Y ya la última pregunta, aquí sí les pido a todos que participen. Esta está muy buena. Es una gráfica medio complicada de realizar. Más de 5 millones de equipos de smartphone fueron mapeados en Nuevo León. Cada uno de ellos representado por un punto, de color rojo o de color azul. Del lado izquierdo, te quiero compartir que el color azul representa los Androids y el color rojo los iOS o los iPhones. Pero la misma gráfica del lado derecho te la volteamos. Del lado en rojo los Androids y en azul los iOS o los iPhones. ¿Cuál de los dos gráficos está bien? ¿Cuál crees que contenga datos más reales? No te voy a dar más información. ¿Cuál de los dos? Por intuición. ¡Vámonos! La gente está contando los de la izquierda. Pues me creerán que una vez un ruso llegó a una presentación con una gráfica muy similar a cierta exposición en México y dijo que el de la derecha estaba bien. Pues obviamente en Twitter le llovió, ¿verdad? Le llovió porque a veces los datos intuitivamente te reflejan una realidad y otro no. De hecho, ¿qué pasa si nosotros nos paramos enfrente de un ejecutivo, de un directivo y de pronto pues traemos datos que no les suenan? No sé si les ha pasado. Oye, no me suena ese dato. O de pronto yo estoy en el área de tesorería y yo veo las ventas sin IVA, pero tú las estás contabilizando con IVA. Oye, ya le quitaste el IEPS. Híjole, es que toda mi presentación está hecha con ciertos impuestos y la envían no.
yo presenté en dólares, pero yo transformé los dólares a pesos con cierto tipo de cambio y tú con otro. Entonces, ¿cómo hacer que entone o desentone? Y para esto, un recurso que nosotros utilizamos muchísimo es este código de El Sabueso que generó Animal Político. Animal Político es uno de los medios de prensa, ¿verdad?, que más trabajo de información o que más periodismo de datos genera. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el primer cuadro es que es verdadero. Oye, tu presentación y todas las visualizaciones y todo lo que estás presentando es verdadero. Nadie te puso un pero, todos te creen. Pero también puede ser que a lo mejor tienes una verdad a medias. Y en esta verdad a medias es que seguramente las fuentes que consolidaste tienen muchos datos o tienen datos que son verdades, pero uno que otro se te escapó. Omites algún contexto, tal vez porque querías que la historia cuadrara. Y nos tenemos que preparar para ese tipo de escenarios. También la veracidad, o sea, puede ser discutible, puede ser que también la veracidad de la información depende de la metodología que se utiliza para comprobarla. Oye, pues es que esto te salió porque tú decidiste usar regresión, pero si hubieras decidido usar árboles de decisiones o a lo mejor otro tipo de sistema, pues no es cierto. Oye, pues es discutible porque estos datos ahorita sí sonaron en el 2020, pero ¿qué pasó? Con estos mismos datos haces análisis para hace 3 años y los resultados serán distintos. Entonces, se siente terrible cuando uno está contando su historia, ya se preparó, ya se puso su gorrito para que fuera memorable, etcétera, y de pronto alguien levanta la mano y te dice, no me suena. Te desacredita totalmente en esa sala y vas a perder al foro. Entonces hay que estarse preparando. También, oye, presentas datos que no se pueden probar. Estoy presentando datos de población. Me toca estar a veces en foros en donde hay gente que dice que somos 120 millones de mexicanos, otros dicen que somos 125, otros que 130. ¿Quién tiene la verdad? Pues a lo mejor los 3 lo tienen, pero cada quien lo revisó en diferente fuente en diferente año. Y es bien importante que por eso también, o sea, si no tuvimos esa atención al detalle para poner datos y para investigar correctamente, también nos pueden hacer cuestionamiento. Entonces, esta guía se las comparto para que antes de que ustedes vayan a presentar, puedan cuestionar si pueden hacerse ese examen, ¿verdad?, interiormente, de si esto se está logrando o no. La afirmación puede coincidir, engañoso puede ser también, ¿no? La información puede coincidir o no con ciertos datos. Casi falso, de los datos que contienen la afirmación, todos, salvo uno, son falsos. Ese también es muy importante. O también la afirmación no se comprueba tras ser contrastada con fuentes oficiales. Es totalmente falso. Oye, alguien sacó el celular en la sala y en la sala empezó a revisar cuánto es la población y lo primero que le salió te dice, espérame, no es cierto, eso está mentiras. Eso es mentiras, es que el tipo de cambio es otro, o a lo mejor lo que tú dices, esa marca que me estás presentando no existe, etcétera. O ridículo, ¿verdad? Que cuando caes en lo ridículo es, por favor, salte de la sala, no tienes nada que hacer ahí, pero lo que estás afirmando, los datos que estás presentando, se aleja bastante de lo que dicen los datos, ¿no? Y muchas veces eso pasa cuando trabajamos con información y alguien saca, no sé, la información al día 28, pero el sistema de BI o el sistema de inteligencia de negocios que tenemos cierra hasta el día 7 del siguiente mes, pero yo lo saqué el día 28 y el otro lo sacó el día 7. Entonces, pues, ¿quién tiene la verdad? Pues no es que te quiera venir a hacer el ridículo o echar mentiras, pero no me puse de acuerdo contigo en qué corte iba a tener. Entonces, este es el tipo de examen de conciencia, si lo quieren llamar así, que nos tenemos que hacer cuando presentemos. Y nada más por contar una historia, fue súper sonado el caso en el que de pronto los datos en donde había más COVID en Estados Unidos tenían una relación con las tiendas de Subway y con los McDonald's y también con las iglesias. Entonces, ¿por qué en los lugares en donde hay más McDonald's había más COVID? Bueno, porque obviamente McDonald's está en donde hay más gente. Entonces, en ese sentido, donde hay más gente, pues va a haber una correlación natural para que haya más COVID o más probabilidad de que haya COVID porque más gente vive ahí. Ese tipo de cosas pueden salir en un cuestionamiento y es muy malo no prepararnos para ese tipo de cuestionamientos. Y también diferenciar y especificar de qué estás hablando. Por ejemplo, un dato con el que nosotros en negocios nos topamos mucho, y aquí vamos a decir el nombre de una empresa de las que está en el Digital Hub, son datos que ya son viejos, pero como quiera el ejemplo es válido. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos negocios hay en México de cierta compañía? Si yo le pregunto al IMSS, me va a dar una respuesta. Si yo le pregunto al INEGI otra y Google otra. Si no me creen, déjenme les digo tal cual lo que encontramos nosotros. Si yo busco cuántos Oxxos hay en
Por ejemplo, en el tema del IMSS, voy a encontrar que hay una que se llama FEMSA Comercio. Una razón social. Sabemos que eso no es mentira, porque pues hasta que yo recuerdo hay Oxxos en cada esquina del país. El INEGI, por otro lado, me da un dato que hay alrededor de 18,000 Oxxos, ¿verdad? En ese sentido, pues, oye, ¿quién dice más la verdad? Pues por intuición yo le voy a creer más el INEGI. Pero la verdad es que muchas gentes hace sus análisis por Google y empieza a revisar entornos por Google, etcétera. Pero pues en Google solamente están los Oxxos que sean registrados. Y como sabemos que se abren a lo mejor entre 2 y 3 Oxxos al día, pues no, a esa velocidad no se registran en Google. Entonces hay algunos que sí y hay otros que no. Entonces, en ese sentido, pues Google tiene 14,000 Oxxos registrados. Yo me paro en un foro y yo les digo, hay 14,000 Oxxos en México. Yo no te estoy diciendo mentiras. Lo único que no especifiqué es que yo te estoy diciendo los datos que Google me da. Entonces, aquí el punto es especificar de dónde vienen tus datos, justificar muy bien para poder que no te desacrediten durante la experiencia. Entonces, vamos a hacer un checklist final que hemos estado revisando. Acuérdense que en estas visualizaciones hay que entender muy bien tu contexto, quién es tu audiencia. No quieres presentar una gráfica acá súper sofisticada, etcétera. Enrique, sí, las 3 están desactualizadas, totalmente. Sí, hice ese disclaimer, lo sé, lo sé. Gracias por el comentario. Entiendo, entonces, el checklist. Entiendo tu contexto, quién es la audiencia. El segundo es, ya que existe algún caso presentado, antes, alguien ya presentó un caso que puedas tomar de referencia. Imagínate que a ti te toca presentar un dato después, un dato de ventas o de razones financieras después de que el área de planeación llegó. Oye, ¿qué presentaron ellos? ¿Cómo mi exposición y mi historia se alinea a la de quienes me antecedieron, verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos con el Digital Hub fue, oye, estar enterados si alguien más había hablado de storytelling de datos. Participamos en algunas sesiones que han dado anteriormente para no estar desentonando y no poner cosas que vayan ridículamente lejos o sean polarizadas con lo que alguien más dijo. Claro que cuando hay que levantar la mano cuando creemos que algo debería ser distinto, pero lo que me refiero es que en una organización te pueden desacreditar mucho por esta situación. Hay que tener cuidado y hay que saber qué está en la conversación de la mesa en donde voy a presentar. ¿Cómo quitar todos los atributos que sean innecesarios? Oye, de pronto, ¿realmente es necesario que todos los, a lo mejor que tenga los ejes en mi gráfico de barras? ¿O le puedo poner el numerito arriba de cada barra? ¿Cuántos elementos puedo quitar? Hay que pensar como diseñador en ese sentido. Menos es más. Emplear técnicas de secuencia, lo que ahorita platicábamos, creo que Enrique fue el que comentó, oye, puedes hacer una secuencia, usar formas, usar colores para enfocar atención. Al momento de generar visualizaciones, hay que pensar como diseñador, como ahorita les mencionaba. Acuérdense que ya les pasamos una guía, el manual de SAP es una de las mejores referencias para que puedan decirle a sus analistas o que ustedes puedan asegurarse que se está usando el gráfico más apropiado para el mensaje y para la historia que se está compartiendo. Hay que apegarse a una sola historia, no seamos estos presentadores que te cuenten como 8 o 10 historias en una misma presentación, no me pierdas, acuérdense que hay que mantener una misma camino y bueno, pues también iterar un ejemplo de principio a fin y practicar. Es bien importante la práctica, que no sea la primera vez, tratar de ensayar y llevársela. Entonces, pues hasta aquí ya vamos a cerrar el segundo capítulo. Ahorita les vamos a pasar allá a los últimos tips para llevar el storytelling a la práctica. Pero pues bueno, ¿qué hicimos en este segundo capítulo? Veníamos de ver el ejemplo del mago, ¿verdad? Ya lo recapitulamos en el primero, pero en el segundo les mostramos un poco más del valor de las visualizaciones, les contamos cómo hay que personalizar para las audiencias, qué casos pueden ser más utilizados, por ejemplo, cuándo es más adecuado usar una gráfica de barras, una gráfica de líneas, una tabla, y también cómo podemos utilizar convenciones como colores, ¿verdad? Las visualizaciones entonces son un soporte, no son un sustituto, es bien importante. Una visualización no hace una historia ni un mensaje, simplemente es un soporte. Y hay que seleccionar las más apropiadas para las variables categóricas, ordinales o de intervalos, como los mencionamos. Contar historias es un arte, hay que generar gráficos que faciliten nuestras narraciones con colores y formas específicas y trabajar con datos veraces. Acuérdense, aunque nos cueste trabajo, hay que cuestionarnos de todos los ángulos si el dato que estoy presentando es o no es veraz. Y de esa manera nos podemos preparar. Si alguien nos cuestiona, tener una respuesta preparada para decir dónde estamos. Y también es válido dar un antecedente de dónde vienen los datos o hablar un poco del método y las fuentes para que no te desacrediten en medio de tu historia tan inspiradora que has preparado. Así que hasta aquí el segundo punto. Espero que
les esté gustando. Vamos a continuar. Antes de pasar al tercer punto, voy a tratar de compartir un video, y digo tratar porque a veces tenemos esa situación en la que el audio se escucha, no se escucha. Si no se escucha, ponen en el chat, por favor, pero por lo pronto vamos a empezar entonces. Corre video, lo traigo cargado en la presentación, permítanme aquí. ¿Y por qué los datos requieren de una historia? ¿Por qué necesitamos contar una historia con los datos? Todos empezamos que tenemos mucha información, cada vez hay más información, es mucho más disponible y tenemos herramientas mucho más avanzadas para tratarlos. Con esos datos se nos pide hacer un trabajo de exploración, de investigación, de qué está pasando con los números y tratar de encontrar algo importante que comunicar respecto a esos números. Y lo que hacemos una vez que ya está esta información, encontraste este insight, vamos y lo comunicamos directamente a la audiencia y ahí está el reporte. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos este camino? Acabamos en presentaciones aburridas. Pasamos muchos minutos de una presentación viendo slides que realmente no me comunican nada y que solo estoy deseando en qué momento acaban para ya poder salirme de esta junta. Sí, sí. Esta forma de presentar los números es incorrecta. Para lograr que la gente vea lo que nosotros estamos viendo, entienda los números que nosotros lo vemos, necesitamos empacarlo dentro de una historia para a partir de ahí transmitir esa historia a la audiencia. ¿Por qué los datos necesitan de una historia? Porque buscamos que la historia sea más memorable. Después de una presentación, 63% de los asistentes recuerdan las historias, pero solo un 5% va a recordar las estadísticas. La gente no recuerda que quedamos 7.6% por debajo del presupuesto. Simplemente va a recordar que no lo cumplimos. Buscamos que los datos tengan historias porque queremos hacerlas más impactantes. Porque al final de cuentas, con textos, con tablas y con gráficas, yo solo estoy hablando a una parte del cerebro. Le estoy hablando a la parte que ve lo racional, la lógica, el análisis, las matemáticas, las ciencias. Pero no le estoy hablando con los números a la otra parte del cerebro del lado derecho, que ve la parte de la emoción, la espiritualidad, el arte, la música. Cuando yo conecto estos dos lados del cerebro, es cuando la gente se queda impactada con lo que le estoy mostrando. Y me interesa que los datos tengan historias para hacerlos más personales. Porque a mí me interesa que la gente conecte con lo que le estoy mostrando. Yo necesito saber qué le interesa a mi audiencia para a partir de ahí mostrarles cosas que realmente van a captar su atención con esta información que voy a mostrar. Porque al final de cuentas, analizar datos no es de que tú tengas muchos datos y hagas muchas gráficas. Lo importante es que tú transmitas el significado de esos datos, que encuentres y que sepas contar una historia. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las historias de datos? ¿Qué es lo que pasa con las visualizaciones? ¿Y por qué es importante hacer un capítulo de llevado a la práctica? Porque a pesar de que vimos toda la teoría, a pesar de que leí todos los libros, a pesar de que vi todos los videos donde me comparten, pues de hecho puedo caer en, excelente, entonces me copio la receta y me la llevo como me la copié a todos los foros. Y no es así en realidad, no podemos copiar y pegar, es mucha labor de tal cual, ahora sí, hacer algo un poquito más a la medida y tener la cortesía y querer dedicar al tiempo. Entonces, antes de partir, es bien importante, de pronto pueden salir muchas imágenes, no, es que estos cuentos que nos están diciendo los de Atlas, storytelling, para lo que yo hago no aplica. A ver, un momento, tienes razón, no aplica lo que estamos explicando para el análisis que llamamos exploratorio. Ese análisis en el que tú estás en el laboratorio, entendiendo los datos, tú, para tu propio entendimiento, destaca los puntos de más interés y validas hipótesis. Ese trabajo de escritorio tal vez no requiere un storytelling, tal vez requiere más tiempo en analítica. Lo que sí estamos valorando nosotros es la parte del análisis explicativo. El análisis explicativo es el momento del análisis en el que tú estás comunicando los resultados y en el que la audiencia tiene que responder también el quién, el objetivo y cuál es la lógica en el que llegaste a esos resultados. Sin, claro, caer en tentaciones de enseñar el código y a lo mejor hablar mucho en términos especializados, sino
tratar de hablar en el lenguaje del campo de dominio de la organización a la que perteneces. También otra cosa importante, dentro del análisis de datos, ¿cuál es el momento? El momento de preparar la historia no es antes del análisis de datos, tampoco es durante, a lo mejor y ya estás aquí en el durante el análisis de datos y ya estás como soñando la historia que vas a contar y piensas, pero es después, lo correcto es después, es una vez que terminamos la labor de análisis, no la vamos a hacer infinita, le vamos a dar un corte de caja y a partir de ese corte, ahora sí, vamos a hacer la historia. A veces es normal que para algunos gráficos que no tenía listo, pueda dejarlos listos y volver a meter un tema de graficar, pero en realidad es después del análisis de datos, los consejos que hoy te estamos dando, donde creemos que más te pueden servir. Es justo donde ahí damos historias de datos, historias explicativas de descubrimiento y activar una nueva narrativa. Entonces, quédate con esta idea. Creemos que hay 4 maneras, o cuando nosotros nos toca llevar a la práctica todo lo que sabemos de presentación de datos, que hay 4 maneras de contar las historias. Y estas 4 maneras los podemos hacer una simple matriz, tomando en un eje el esfuerzo que le podrá tomar al consumidor y el esfuerzo que le podrá tomar al creador de la historia, ¿no? Y en este caso, una historia de análisis. Por ejemplo, el más bajo esfuerzo es cuando yo estoy recolectando los datos, ya los extraje y le doy al consumidor, le muestro al consumidor los datos. Solamente se los muestro. Y de esa manera yo, bueno, pues entiendo que algo podrá hacer. A lo mejor le urgía, ¿verdad? No es la manera más correcta, pero te muestro los datos con los que yo estoy trabajando. Otra manera que tal vez como creador me pueda tomar un poco más de motivo, ¿verdad? Para dedicar tiempo a eso es cuando me toca explicar qué es lo que está pasando. Entonces, no nada más mi labor es mostrarte los datos, sino ya no soy a lo mejor a veces ese trabajo de la persona que está iniciando la empresa, sino esta persona que ya lleva un par de años en la empresa, que ya tiene cierto campo de dominio de la industria y te puede explicar cómo esos datos en el contexto de la industria en donde participamos, pues bueno, se explican de la manera más eficiente. Algo que a lo mejor para el creador es bajo esfuerzo, pero para el consumidor podría ser un muy alto esfuerzo, es entregarle los datos. Oye, ¿sabes qué? Ya te mostré los datos, llévatelos. Aquí están los datos, ¿no? Y es muy parecido a lo que a veces hace una institución nacional, el INEGI, ¿verdad? La mayoría de nuestros clientes a veces nos dicen, oye, es que lo que ustedes hacen, algunas cositas vienen en el INEGI. Sí, pero trata de llegar a ellos, ¿verdad? O sea, trata de llegar a ellos porque aquí está esos creadores, no es un creador de bancos de información, no es un creador de historias, no es un creador de consumos o de inteligencia. Eso queda en nuestra labor. Pero entregarle los datos a alguien, pues sin duda alguna es una manera de habilitarlo, pero no es la manera ideal, ¿verdad? Hemos estado hablando de contar historias y de generar visualizaciones, no hay que quedarnos cortos. Y finalmente está el tema de habilitar la exploración, que es el mayor esfuerzo del lado de un creador. Oye, te genero entonces un dashboard, te genero un tablero, te genero una manera interactiva, un mapa a lo mejor, con la que tú puedas jugar con esa información, que también a ti te va a implicar un compromiso consumidor. A ti, usuario de la plataforma, te va a implicar un compromiso y, bueno, finalmente entre los dos vamos a encontrar la mejor historia para contar. Quédense con esta idea, como les mencionaba, vamos a generar un contenido mucho más amplio que este para poder ya compartir algo más encapsulado, pero bueno, lo que les quiero compartir es importante y también el lado de no me podía quedar corto en esta conversación si no les platicaba de manera muy general algunas de las plataformas para poder generar obviamente las visualizaciones y las historias, pues aplicaciones de inteligencia que ya todos conocen, ya los hemos mencionado en la charla, Excel, Power BI, Tableau, hay muchas más, pero por poner algunas ahorita dejamos esas. Diseñar para explicar, también está Photoshop, está PowerPoint, Sketch. ¿Cuál es mejor? Pues la que más se acople a ti, a tu persona y la que más domines. Yo siempre creo que es la mejor, la que te ayude mejor a dar una historia. Hay presentaciones que nada más tienen palabras o fotos y con eso ya lo lograste cautivar. Y hay otras presentaciones mucho más elaboradas. Y algunas librerías para explorar. Ahora sí que aquí, déjenme, saco la cachucha de científico o analista de datos. Pues aquí sí depende mucho de qué show quieres hacer, ¿no? Qué tanta pirotecnia. Hay algunas librerías como JS, D3 que te ayudan a tener unas visualizaciones increíbles que seguramente han visto a lo mejor en el Wall Street Journal, en el New York Times. También está, por ejemplo, Matplot o también algunas librerías de Python y bueno, en R, el famoso ggplot para poder generar algunos gráficos increíbles, hasta tridimensionales y todo tipo de cosas. Entonces, pues, ¿cómo llevar historia a la acción?
ya finalmente estamos en el último capítulo de esta bonita charla. ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Y voy a tratar de ser muy resumido. Esto ya es una manera de cierre, pero pues acuérdense, no hay que dedicar más tiempo a explicar el lugar en el que, el cómo en lugar del qué en tu storytelling. Acuérdense que sí, las fórmulas y las matemáticas es muy bueno, tiene que quedar como una lección aprendida para tu equipo, pero no necesariamente lo que vas a ir a presentar. Acuérdense que los resultados es el protagonista de la historia, no tanto el cómo. Usar gráficos que manden más de un mensaje. Acuérdense lo que platicamos durante la charla de las secuencias, de los colores, de poner en gris una, de destacar el otro. ¿Cuántos años en Mediana tenía un Tech Founder en Monterrey? Pues luego lo vieron gracias al contraste de colores. Entonces, ese tipo de sentidos es importante. No narrar historias tan complicadas. No sé si alguien les ha contado una pregunta de entrevista de trabajo que una vez me hicieron es, oye, Pedro, ¿y cómo cambias una llanta, no? Y yo, caray, qué rara pregunta. Pero lo que estaba detrás de esa pregunta era en el sentido de, oye, paso por paso, ¿qué tan detallado soy para explicar cómo llegar ahí, ¿verdad? Sin tanto rodeo, ¿no? Pregúntale a alguien a lo mejor la receta de su platillo favorito o cómo cambian una llanta y sabrán si esa persona es directa para contar historias o a lo mejor da mucha trama, ¿no? Porque lo que queremos al momento en los negocios es tener una historia con claridad y que la gente no se te pierda entre tanto trama, personajes, problemas y gráficos. Tener el final de la historia clara desde el principio, y voy a insistir, la gente no lo hace. Váyanse de aquí con esa tarea, traten de que su siguiente presentación, desde el principio, le digan al foro a dónde van a llegar con lo que están haciendo. Creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes y es algo que rápidamente pueden empezar a implementar sin necesidad de tanta complejidad. Desde el principio decir a dónde quieren llegar. También un tema de preparar visualizaciones atractivas, ¿no? Ya les poníamos el mapa de Airbnb como plaga, ¿verdad? Que crecía. Y adecuadas también asociados al mensaje enfocado a la médula de la historia. Acuérdense que la visualización tiene que soportar la historia y no al revés. No tiene que crear su propia historia, tiene que soportarla. También está el tema de generar relatos que los llamamos nosotros memorables. Cómo lo hizo Palomares Magic, ¿no? Lo hizo memorable, nos emocionó también cuando a lo mejor habían visto un mago en una charla de datos, ¿verdad? Entonces creemos que eso les va a ayudar a ustedes a hacerlo memorables. Hay gente que llega y que su propia presencia ya es memorable cuando tienes un muy buen expositor o expositora. Entonces, pues también hay que tratar de comunicar los hallazgos que también no sean obvios, ¿no? De tratar de enfocarnos en estos insights, en estas cosas que no solamente te voy a contar lo obvio, sino voy a destacar un poquito lo que está oculto y lo que los datos me contaron a mí que yo te quiero compartir. Comunicar y cerrar con siguientes pasos. No sirve de nada una presentación que solamente sea alusiva, impresionante, memorable, si no hay un plan de acción que sigue. Entonces, si tú quieres contar la historia en tu empresa de que lograste convertir esos datos en accionables, tú tienes que afinar este punto claro. Llegar con una propuesta de siguientes pasos. Oye, porque yo soy la persona que tiene los datos aquí y esos datos te los compartí, yo te quiero convencer de que el plan de acción a seguir es este. Y ese es un postulamiento muy persuasivo, pero la gente muchas veces lo deja de hacer, ¿no? Cree que solo se trata de informar, pero muchas veces a donde queremos llegar es, oye, ¿cómo asociamos este hallazgo con el negocio, con el crecimiento o con algún problema operativo que tengamos? Por eso hay que estar muy al tanto de la conversación ejecutiva que se tiene en nuestras organizaciones. Y pues adaptarse a la audiencia, ¿no? Aquí lo pongo muy a manera de chiste, ¿no? Pero de pronto hubo un meme muy famoso de cuál es tu foto en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Tinder, ¿verdad? El Arnold Schwarzenegger ahí, ya sabes, con sus fotos distintas en cada red, pero también tenemos la persona que no importa el foro, trae el mismo speech y trae la misma historia para todos. Entonces, yo creo que de cierta manera los invito mucho a estudiar a la audiencia antes de pararse en un foro, preguntar quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Y aunque alguno que otra gente falte, pues verdaderamente hacer su labor al menos de tratar de adaptar el mensaje a la audiencia. Entonces, perfecto, ya estamos cerrando, vamos a ir terminando. Muchos de los consejos finales que ahorita les voy a dar y de los consejos de esta charla los obtuvimos de estas dos pláticas. La primera es un libro que les quiero recomendar que se llama Resonate de Nancy Duarte. Nancy Duarte trabaja en la Universidad de Stanford y bueno, tuve la oportunidad de conocer toda su literatura, ¿verdad? Cuando estuve en Silicon Valley, pero además de eso, la charla de Al Gore, la del vicepresidente, que ahorita les estuve citando durante toda la conversación,
la preparó Nancy Duarte. Entonces, dentro de sus libros, ella estudió a los mejores speeches del mundo, desde, ya saben, Martin Luther King, también desde el presidente de Sudáfrica, o también, por ejemplo, algunos presidentes y Steve Jobs, y trata de diseccionar cada uno de los métodos o de las técnicas de storytelling. A mí me parece genial su libro, es muy visual, es caro, no es barato, pero se lo recomiendo muchísimo si pueden comprar. Creo que vale muchísimo la impresión, sobre todo si se van a dedicar a compartir historias con datos. Y el de la derecha es un libro un poco más nuevo, es una autora más nueva de Cole Nussbaumer, y bueno, particularmente ella antes trabajaba en Google y ella desarrolló todo un manual de identidad. Estos están geniales, de verdad se los comparto muchísimo. El de la derecha vale mucho la pena también. Y nuevamente, este tipo de libros no son de 300, 400 pesos, son más caros, vale mucho la pena que estén en la biblioteca de su organización, pero muchos de los consejos que hoy comentamos vienen mucho más profundizados dentro de estos dos libros. Y bueno, pues ya la práctica un poco para el foro, los 10 pasos. Acuérdense que tienen que estudiar a su foro, lo voy a repetir y repetir, repetir. Acuérdense también que tienen que establecer un mismo piso de entendimiento. Ese piso de entendimiento es todos los que estamos aquí. Si yo voy a estar hablando a lo mejor de muebles o de ambigú o de datos de comidas o de datos de cosas orgánicas, yo primero tengo que estar yo no puedo dar por hecho que todos entienden que es una comida orgánica. Yo tengo que empezar explicando por cortesía al foro qué es de lo que estoy hablando, oye, qué es la analítica, qué son los datos, qué es el storytelling. Así empezamos nosotros esta charla. Entonces, claro que sí, es bien importante poner a todos en el mismo piso de entendimiento. Presentar una agenda de descubrimiento. Imagínense el descubrimiento como una agenda. O sea, si se sientan ustedes con 3 o 4 científicos de datos y están construyendo la presentación, siéntense y ustedes pongan ahí la agenda de descubrimiento. Oye, descubrimos qué se descubrió, encuentren puntos, encuentren los valiosos insights que a simple vista no se pueden ver, pero gracias a que hicieron ustedes esta labor de análisis sí los encontraron. Preparar evidencia visual. Acuérdense que la evidencia visual conquista, ¿verdad? Te ayuda a terminar de enamorar. No es lo mismo si llegas con esta chica o tu pareja que quieres conquistar con unos chocolates y con unas flores, a que nada más llegas bien peinado, ¿verdad? Entonces es bien importante usar herramientas también de cierta manera visuales, claras y que no confundan mucho. Un presentador con insights valiosos, ¿verdad? También es bien importante. Es decir, este presentador con insights valiosos y con herramientas guiarán una buena historia. Acuérdate que tú, si te toca ser el presentador, porque hay veces que alguien prepara la historia y alguien más la cuenta, pero si te toca presentar y exponer, deberás de sentir que es un ambiente en el que tú eres un guía. Tú les te estás guiando a todos en esa sala un mensaje. Y como tu trabajo de guía, tú eres la brújula que les va a indicar si ir al norte, si ir al sur, al este o al oeste. Entonces, en ese sentido, debes de hacer un muy buen trabajo con los datos que tienes para poder orientarlos. Hay que designar un espacio para el diálogo. Por ejemplo, ahorita queremos nosotros dejar un espacio para platicar o para si tienen dudas, encantados. Pero vale la pena que si alguien empieza a interrumpir, que a veces le llamamos interrumpir, gracias a la gráfica o a lo que estás mostrando, deja que el diálogo surja. A lo mejor de ahí nace una nueva idea o nace un nuevo problema a que resolver. Así que hay que dar un espacio para eso en los presupuestos de tiempos. Hay que hacer énfasis en los puntos más memorables. ¿Cuáles son los puntos donde quieres destacar y llamar la atención? A lo mejor esa gráfica trae una caída al final, pero yo no quiero hablar ahorita de la caída, yo quiero hablar solamente de la alza y de lo que aprendí en la alza. Entonces, ahí me voy a concentrar. Y es bien importante usar recursos gráficos para poder alinear eso. Generar pronunciamientos colectivos a partir de la presentación. La inteligencia colectiva es el milagro más grande de las organizaciones. ¿Eso qué refiero? Es decir, que mi gráfica y mi presentación puedan hacer que dos personas que no habían tenido una discusión se pongan de acuerdo en algo y que yo lo logré gracias a la historia que te estoy contando, es una de las cosas más avanzadas que podemos lograr con estas técnicas. Entonces, hay que empezar a retomar al final, antes de irnos de esa sala, oye, con base a lo que acordamos el día de hoy, punto A, punto B, punto C, punto D, y bueno, a partir de ahí los siguientes pasos creo que serían estudiar y revisar estos 4 o 5 puntos y además los pasos que yo traigo en mi propuesta. Mostrar los beneficios a la organización. Evidentemente, si traemos un modelo, un análisis, una empresa, un proveedor, ¿cómo le va a impactar? A veces los beneficios son cualitativos, así que vamos por ahí a alinearnos con eso. Y bueno, finalmente, identificar a los entusiastas. ¿Quiénes de ahí van a ser tus champions, tus evangelizadores?
¿quiénes son los que te van a pedir más y más y más? A lo mejor habrá alguien que te pida más historias, más gráficos, más datos. Entender qué es lo que a lo mejor le gusta o empatiza más los ejecutivos en la organización y poder dar un poco más. Es decir, este es un proceso iterativo, no se acaba con esto. Así que, cerrando este tercer capítulo, el storytelling es una técnica adecuada para complementar, ¿verdad?, el proceso de datos explicativo. Acuérdense que dentro del exploratorio y explicativo estamos hablando del explicativo. Hay que considerar las 4 formas de contar las historias y explorar herramientas como las que mencionamos, el Power BI, Tableau, PowerPoint, Photoshop, librerías como ggplot, NR, etcétera, para construir estas historias. Y es recomendable continuar estudiando personajes como Nancy Duarte, ¿verdad? O como el libro de Data for Storytelling, para ser mejores y perfeccionarnos. Hay muchas actualizaciones que ellos hablan más de un tema de cómo el cerebro reacciona a los colores, la psicología de las personas en un foro, y tienen datos increíbles que de verdad creo que no se arrepentirán si les gusta el tema de storytelling. Así que ya vamos a cerrar. Ustedes díganme, ¿lo logramos? Yo no me traje mi cachucha, yo traje mi gorro de Santa. Creo que eso lo iba a hacer memorable porque es diciembre. Pero les agradecemos un montón a las más de 60 personas que se quedaron durante toda la charla. Hubo gente entrando y saliendo, aquí se estuvo escuchando, pero de verdad estuvo increíble. Nos faltan 5 minutos, por favor quédense, ya estamos cerrando y esperemos que junto con ustedes hayamos logrado hacer el data storytelling grande otra vez. No solo a lo mejor con magia, no solo a lo mejor con técnicas, ¿verdad? Y no solo a lo mejor con estos consejos de cómo nosotros lo hemos vivido, y obviamente tú tendrás tus propios aprendizajes. A lo mejor algunas de esas cosas ya eran básicas, pero creemos que algo te pudimos haber complementado el día de hoy. Entonces, te agradecemos un montón, de verdad, tu presencia aquí. Vamos a cerrar agenda. Estos son los 3 puntos que revisamos en la charla: el storytelling, la visualización y comunicación efectiva. Y bueno, pues quiero abrir un poco de espacio para platicar con ustedes. Sé que hay algunas dudas en el chat y encantados de recibirlas. Muchas gracias a todos. Pregunta José Escalón, ¿qué libro le recomiendas leer primero? De los dos, el de Nancy Duarte. Muy buena pregunta. Preguntan qué libro nos recomendamos leer primero. De las 2 charlas, yo creo que el de Resonate de Nancy Duarte. Lo que puedes leer de Nancy Duarte, ella fue de las primeras personas en usar el término storytelling. Entonces, lo que puedas leer de Nancy Duarte, Nancy espacio Duarte, Nancy Duarte, creo que va a ser mejor leerlo primero para poder consumir el segundo, que el segundo trae mucha escuela de Nancy Duarte, entonces va a ayudar. Muchas gracias a todos los que nos están agradeciendo también. Gracias por, esto nos motiva a continuar generando este tipo de contenido. Oye, Pedro, pues muchísimas gracias y también a ti, César, por la plática, de muchísimo valor. Ya nos están llegando muchísimos comentarios. Le quería comentar al foro, les mandamos una pequeña encuesta de 3 preguntas. A nosotros nos ayuda muchísimo a medir cómo vamos con el contenido del hub que amablemente nuestros miembros nos generan. Así que sin datos, tus argumentos son opiniones. Así que ayúdenos a ser más data oriented y con eso vamos a poder mejorar la programación para ustedes. Y gracias de nuevo al equipo de Datlas. Excelente plática. Muchas gracias, Eduardo. Gracias al equipo del Hub por invitarnos y aquí vamos a estar. Felices fiestas a todos, también aprovechando. Una duda, dice Eugenio. Sí, adelante, Eugenio. Mencionaste que la historia se hace después de analizar los datos. ¿Cómo se conecta la historia con las preguntas que dirigen el análisis? A ver, voy a leer la pregunta de Eugenio del Hoyo. Mencionaste que la historia se hace después de analizar datos. ¿Cómo se conecta la historia con las preguntas que dirigen un análisis? Eso es muy buen punto. Cuando tú haces el análisis, tratas de establecer algunas hipótesis, ¿cierto? Esas hipótesis suelen ser como, oye, pues no sé, la logística tuvo que ver en mi incremento en ventas, o esta mejora operativa, o esto tuvo que ver con el tema de los resultados, ¿verdad? Y esa es una validación de hipótesis que tú hiciste. Pero recordamos que la historia es el umbral de esos puntos que estamos mencionando. Imagínate como si estas preguntas de análisis que tuviste fueran pequeñas escenas o pequeñas tramas, pero en realidad
la película completa en la que estás conectando con la historia. Entonces, una no está peleada con la otra. Sin duda alguna, la lista de hipótesis que tuviste podrá ser un buen fundamento para empezar a ensamblar una futura historia. Pero yo creo que a lo que también quiero hacer referencia es que hasta que no tengas el panorama total de tu análisis y hasta que no sepas qué te entregó el total de tu análisis, sería inadecuado preparar o finalizar tu historia para contar en el storytelling, ¿no? Entonces, en ese sentido, no dejarlo lejos, pero sí traerlo para acá solamente a manera de apoyo. Ana Antonieta. Mándale saludos. Claro que sí, muchos saludos, Ana Antonieta. ¿Qué consejos darías para cuando hay resistencia a utilizar visualizaciones con colores vivos y te llegan a trabajar con colores institucionales? Híjole, me pasó. No, hombre, qué buen punto. A ver, Ana Antonieta, te platico. Hola. Te platico. Yo no voy a decir nombres, pero en cierta organización me invitaban a utilizar colores que vinos. Yo la gané esa argumentando que los daltónicos y otra gente que tiene limitaciones visuales no veían correctamente esos colores. Entonces ahí me dieron permiso de utilizar otra paleta, pero te voy a ser honesto. Cuando esta información terminaba con relaciones con inversionistas o en foros ya de la bolsa, etcétera, ahí sí yo me tenía que amarrar las manos y obviamente cumplir con el mandato organizacional. Creo que aún cuando la paleta de colores sea restrictiva, lo que pudieras hacer es trabajar muy bien las secuencias si se puede, o también entender que a lo mejor la presentación que envías va a ser una, pero la presentación que te va a tocar ya representar sería otra. Y también empezar a cuestionar, oye, ¿por qué utilizamos esta paleta de tonos? Fíjate que en este libro encontré este antecedente, etcétera. Entonces, igual y por ahí puede ayudar. Entonces, pues nada, es un tema que va a ir cambiando con el tiempo, pero yo te puedo contar que en mi caso personal sí le ganamos después de traer varios argumentos de libros e investigaciones. Pedro. Listo, muchas gracias. Gracias, Ana Antonieta. César Martínez, Pedro, ¿cómo reaccionar ante el asistente renuente? Híjole, el asistente renuente. Bueno, primero que nada, ¿qué es un asistente renuente? Voy a dar por hecho que entendemos un asistente renuente, César, como este asistente que a lo mejor y no quiere participar o le está jugando la boda del diablo y todo. Yo creo que la sala, cuando tienes un foro, se divide en dos. La gente que vas a tener embolsada y la gente que no vas a tener embolsada. En las reuniones más ejecutivas, a veces lo conveniente es empezar a sumar uno u otro embajador. Como quien diría, sembrar algo, sembrar un apoyo, sembrar una duda, o ya tener a alguien muy convencido, que normalmente puede ser tu mismo jefe o el jefe de tu jefe, etcétera. Creo que si nos paramos en ese foro sin ese apoyo, sin esa ayuda, difícilmente nuestra voz va a poder ser escuchada. Ahora, las audiencias van a tener dos foros, ¿verdad? Y ese foro que está renuente y que está restringido al cambio, pues hay que tratar de manejarlo y hay que generar una estrategia diferenciada para manejarlo. Por ejemplo, no le puedes dedicar a lo mejor mucha acción, si te están haciendo muchas preguntas, tú a lo mejor tendrás que decir, oye, déjenme acabar y al final respondo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a poder compartir tu historia y una historia interrumpida nunca te va a permitir transmitir lo que quieres. A lo mejor ya que tengan el panorama completo ya va a ser más difícil para ti defenderte, como decir, oye, ¿sabes qué? Como dije, o como mencioné, o como anticipé, ya una vez que hayas terminado. Ahora también, cuando existen así públicos renuentes, lo mejor es también tener un approach, a lo mejor al final de la sesión o antes, uno a uno, para tratar de saber cuáles son sus preocupaciones y al menos una presentación atender sus preocupaciones y estar haciendo contacto, si se puede visual, obviamente, por el COVID es muy difícil, pero estar como diciendo, mira, este mensaje lo pusimos para ti, este mensaje lo pusimos para ti. No se trata de hacer sentir personalmente mal a la persona, pero profesionalmente es como, mira, atendí las inquietudes que tú particularmente me presentaste. Espero que con eso algo pueda ayudar, César. Muchas gracias, Pedro. No, gracias. Gil Salinas pregunta, duda, recomendación para el balance que debe tener la densidad de información por slide, es decir, para no saturar ni alargar tanto la slide. Es una muy buena pregunta. De hecho, este tipo de cosas vienen más en un taller de visualización, más que en uno de storytelling, porque en uno de visualización, pues justamente, ¿no? Los facilitadores te deberán de decir más o menos las proporciones, etcétera. Mi recomendación es que no hay una regla de dedo. Lo que nosotros solemos hacer es que si tú tienes el lienzo en blanco,
tu lámina, ¿verdad? Y si tú estás escogiendo PowerPoint, porque pues ahorita a lo mejor mañana el iPhone 12 va a tener hologramas y presentamos de otra manera, pero si fueran con láminas de PowerPoint, pues a lo mejor tener solamente un título, un pequeño subtítulo, las notas al pie de página, y si necesitas explicar más, mándanos un anexo. Y en el anexo ahí sí te das permiso de documentar todo lo que quieras. Pero trata, o sea, vas a cautivar mucho más y la gente te va a reconocer mucho más si está muy limpia tu lámina. Entonces, menos es más, y también respetar mucho el tamaño del texto. El tamaño del texto es un sinónimo de cortesía, ¿no? Es como llegar desfajado, despeinado a una sesión. Entonces, el tamaño del texto es para que todos te sigan. Si tienes tamaño de texto muy pequeño, yo recomendaría tamaños de 20 a 24, y si todo se ve ordenado ya con un tamaño 20 o 24, para mí, creo que tendrás un visto bueno. Ok, Eugenio del Hoyo también pregunta, ¿qué tal, Eugenio? Siempre usamos PowerPoint, ¿qué otras herramientas para presentarse puede usar? Pueden usar un mago, fíjense que no te creas, Eugenio, fíjate que realmente lo que ahorita se está haciendo, se está convirtiendo el mundo de la presentación es más en un performance, y no se trata de que seas un showman o una showgirl, ¿verdad? Al frente, pero sí que se vuelva más memorable. Yo lo que te recomiendo son los cambios de ambientes. Por ejemplo, un cambio de ambiente, nosotros presentamos mucho con una herramienta que se llama Mentimeter. Mentimeter es una herramienta que te ayuda a, digamos, sobre todo ahorita que estamos en Zoom, a socializar, ¿verdad?, las preguntas y a generar como apreciaciones de diferente gente. Estamos respondiendo una encuesta, pero estamos viendo todos los gráficos al mismo tiempo, etcétera. Entonces, cambio de ambiente de pronto de una lámina de PowerPoint a un Mentimeter, y de pronto del Mentimeter, oye, pues me regreso al PowerPoint, pero lo utilizo de pivote. Es decir, mi PowerPoint es un pivote para de pronto voltear una cámara y yo estar al frente de la cámara y estar en vivo, y después me regreso y a lo mejor traigo un Canvas. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho un sistema de diseño que se llama Canva en el equipo de gente muy buena, que se dedica ya a los detalles finales. Ahí también podemos hacer gráficos, y podemos hacer gráficos fluidos que se muevan. Y finalmente, pues, también hay muchos sistemas más como, ¿cómo se llama? Hay uno que ahorita te permite más como facilitar las presentaciones en Zoom. No recuerdo el nombre, pero creo que se llama Podcaster. Sí, Podcaster es uno de los que te permite como visualizar, y de pronto yo estoy hablando y saco gráficos de la derecha, de la izquierda, como si fuera alguien que está transmitiendo su videojuego, pero estoy transmitiendo gráficos, etcétera. Entonces, creo que esos son algunos de los recursos. Pero PowerPoint no está mal, ¿eh? Yo finalmente lo que le digo a la gente es, les recomiendo lo que más dominen. Pero PowerPoint puede ser un buen pivote, y ya de PowerPoint vas cambiando. Nada más ten mucho cuidado para que esos cambios puedan salir seamless, o pueden salir como ahorita que les puse el video y el video apareció sin mucha necesidad de meter clics. O por ejemplo, entró el mago sin mucha necesidad de andar moviéndole cosas. Entonces ahí te recomendamos, y bueno, la comunidad aquí también está compartiendo sus mejores tips. Muchas gracias. También está el Keynote. El Keynote también, claro que sí, César también menciona el Keynote. César Martínez, ¿nos podrán compartir las ligas para obtener otras opciones de gráficos? Claro, ahí está el OS Project, el Mentimeter. Acuérdense, en R, la librería de ggplot. Y si ahorita le ponen como gráficos en línea, ya hay muchos motores de gráficos. De hecho, ya hay quien dice que a lo mejor va a haber muchos analistas que se quedan sin chamba, porque ahorita está bien fácil graficar en internet. Pero ahí revísenla. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias por las felicitaciones a toda la gente que nos escribió. Y bueno, pues encantados. Acuérdense de revisar el manual de SWAP, el manual de SAP, SAP. Pónganla así, manual de storytelling de SAP, y ese lo pueden descargar en español, en inglés o en el idioma de su preferencia. Y de verdad, ese es gratis, además de los libros, pero ese es gratis. También se lo recomendamos. Perfecto, Pedro César. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, creo que es uno de los talleres que más valor han agregado al Digital Hub. Y bueno, pues qué mejor forma de estar cerrando el año que con este increíble taller. Y pues ahora sí que aprovechar todo lo que aprendimos aquí y a ver cómo lo aplicamos en este 2021 con todo. Pues Perfecto. bien, muchas gracias, Pedro. No, sí, muchas gracias. Felices fiestas a todos también de parte del equipo de Atlas. Felices fiestas. Igualmente. Y bueno, pues a todos por asistir, también muchísimas gracias por su tiempo. Fueron 2 horas de bastante valor para todos. Esperemos que lo puedan aprovechar de la mejor manera. Y con gusto, digo, para los que atendieron al formulario del final y que quisieron contactar ahí con Datlas, pues era un gusto estarlos contactando lo más pronto posible.
Cualquier duda, quedamos al pendiente, Pedro, César y un servidor. Y pues bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buen día todos. Ánimo, que estén muy bien. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Ya voy a dejar de grabar, Pedro. Muy bien, gracias.